tomamos cafecito. Vamos a continuar. Vámonos directamente para que tengamos todos, después de esta introducción de qué es lo que sucede a nivel nacional, quizás internacional, algunos casos, y veremos ahorita más casos prácticos, pero primero vamos a aceptar qué delitos, ¿no? Ya sabemos, ya platicamos bien qué es la extinción de dominio, varias definiciones, cómo se ha utilizado. Digo, pues esto se usó muchísimo en ciertas épocas en algunas partes del mundo, en Estados Unidos se está utilizando para la delincuencia organizada. Ustedes saben, en Rusia hay muchísima droga y hay muchos de los grupos de la delincuencia organizada, y además hay grupos muy violentos allá en Rusia sobre esto, y más se maneja muchísimo dinero en Rusia por esto, que son también capitales voluminosos que se mueven muy rápidamente a Europa, ¿no? Lo van trasladando, igual en Alemania, y bueno, combinado todo esto, si no fuera poco, de todos estos delitos nacionales e internacionales de cada país, de delitos de la delincuencia y relacionados, pues todavía le sumen al terrorismo que existe en España y el terrorismo de otras partes de países árabes, y bueno, pues que ha llegado a muchas partes, entre ellos pues, Estados Unidos con el 9/11, y donde estaban siempre en mucho tiempo con las teorías de la ampliación de los derechos humanos, teorías de Ferrajoli, como hemos aceptado, que decían y las retomaron muchísimos autores, y estaba Estados Unidos muy con la ONU y con todos esos tratados internacionales exponenciando los derechos humanos, pero al momento que les caen los aviones a sus edificios, entonces ya estaban felices con el derecho penal del enemigo, restricción de los derechos humanos, y por eso muchos de los que detuvieron los llevaron hasta Guantánamo, ya los tenían y los siguen teniendo a ellos y a muchos de sus familiares y personas relacionadas, les hicieron un régimen de excepción y así lo están manejando. Por eso es que no nos extrañe que hoy, la semana pasada, manejen estas teorías varios de los legisladores de allá, donde quieran la delincuencia organizada mexicana, los narcos, los líderes de los carteles, aplicarles estas leyes especiales que tienen contra el terrorismo. Entre ellos, pues quieren aplicar el terrorismo a ellos, catalogados de esa manera, legalmente de allá, para que les puedan asegurar los bienes, ¿no? Y ahí más adelante, por eso acaba la ley nacional habla sobre la cooperación internacional, porque no es menor cosa que los miles de millones de dólares del Chapo, ¿quién se los va a quedar? ¿Estados Unidos o México? Eso es uno de los problemas que muchos dicen que de hecho por eso se agarró, ¿no? Para tener ese dinero. Ahí va a ser un gran pleito y quién se lo va a quedar. Pero bueno, para que vean que esto todavía da para muchísimo tiempo, y va a muchos ámbitos, nacionales, internacionales, y de derecho y de materias, y además de aplicación de leyes en el espacio, y derecho internacional, tratados, etc. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito en exactamente la parte constitucional y tratados internacionales. En el artículo 22, en el primer párrafo, platicábamos que es sobre las famosas penas inusitadas. El segundo párrafo dice que está primero la incautación, el aseguramiento, en teoría, y al final ya le iban metiendo poco a poco la extinción. Pero lo que ya la metieron de fondo con la ley federal y con esta reforma fue hoy esta tercera parte. Nos trata de hacer una definición, y más del siguiente párrafo habla de los delitos, ¿no? Entonces nos dice: la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, o sea, órgano facultado solamente para hacerlo, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo al penal. Es decir, el actor es el Ministerio Público, igual que sucede en un concurso mercantil cuando es derivado de un fraude. Eso ya ha pasado en la Ciudad de México y en varios estados de la República. Se recuerda un caso muy famoso de un fraude, que fue el de Publi 13, donde mucha gente trató de comprar un vehículo y supuestamente se va a autopagar con publicidad. Fueron 30,000 defraudados, y fue un fraude por 1.200 millones, donde se hizo un concurso mercantil aquí en la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien porque yo llevé a las víctimas, yo los representaba con las 5,000 víctimas, y aseguramos muchos bienes. Nos fuimos a órdenes de cateo, nos fuimos a aseguramiento, y obviamente terminó todo esto en un concurso mercantil federal. El Ministerio Público
fue el que ejerció precisamente la demanda de concurso mercantil y se aseguraron los bienes. Y es un procedimiento ya que sigue avanzando, se remataron los bienes, se pagaron una parte a las víctimas y se encontraron algo de bienes, más o menos como 300 millones, pero ya los remates se recuperaron como 100 millones nada más. En este caso, la ley de extinción 2000 no es como un concurso porque no va a haber remate, va a ser a través de una venta. Quien asegura generalmente son las unidades especializadas como la UIF y quien termina vendiendo los inmuebles para no perderle, que no merme en un concurso mercantil, que como ustedes saben son 2 etapas, una etapa de conciliación y mediación, si no lo hay con la empresa y más cuando es defraudadora, ya uno de los supuestos de la ley se cerró cortinas y se fue con el dinero. Pues precisamente ya entraron una parte de la quiebra, de lo perdido y lo recuperado, venderle, y en la vieja ley de suspensión de pagos y quiebras, que es española del año 2000, se copió un copy-paste, y aquí la que tenemos de concurso mercantil, que es una réplica de la española, ya no tenemos acreedores ni preferenciales, hay acreedores preferenciales, pero no los típicos de la vieja ley de suspensión de pagos y quiebras, y hoy tenemos acreedores solamente preferenciales, que son trabajadores, pero en realidad la mayoría de los que van a cobrar no es en orden de prelación como antes se llevaba, y antes era local, hoy ya es un concurso, esa fuerza es un juzgado de distrito en materia civil, ¿no? Igual esto se quiso equiparar, un poco una copia de los concursos mercantiles de esta ley federal de concursos, se tiene aquí, pero con pinceladas, les digo, de administrativo, civil y penal, donde en el caso concreto no va a haber remate, no hay un procedimiento de remate de los bienes, o puede ser una venta anticipada para los casos donde el mantenimiento del bien mueble o inmueble, puede ser un barco, un trailers, helicópteros, dinero, cajas de seguridad, perdón, esto hago. Dicen que luego hago muy rápido, entonces creo que a veces la desventaja de estar en radio, que nos acostumbra a hablar rapidísimo. Luego me trabo yo mismo con mis palabras. Muchas gracias. En este caso no va a haber remate, en este caso va a ser una venta y realmente la hace el SAT, que a SAT también le van a cambiar de nombre de la recuperación para devolverle al pueblo lo robado, que es lo nuevo que le quieren cambiar hacia el SAT. Ya están publicando estas cuestiones. Estos nombres creo que no ayudan mucho a entender jurídicamente algunas cosas. Bueno, entonces, literal, la propia Constitución nos dice que es de naturaleza civil y totalmente, en teoría, autónomo al penal. Que ya sabemos que inicia penal, pero pues del mismo asunto penal, los bienes donde se cometieron los delitos o los utilizaban, como el transporte, vehículos o casas, pueden derivar precisamente a que se inicie un procedimiento civil de extinción, pero también podrían ser evidentemente afectados por esas personas que tenían, si se acredita que tenían conocimiento de que se realizaban hechos con apariencia de delito, apariencia de delito, pero un concurso, pues también podrían tener está dentro de la carpeta de investigación, y también la extinción. O sea, no significa al 100% que solamente los dueños de un inmueble tendrán solamente un asunto civil. Podría también iniciarse la carpeta contra ellos por un delito original que le dio origen o distinto. Habría que ver el grado de participación, los hechos, etcétera, la mecánica, modo, tiempo, lugar, circunstancia, ¿no? Pero bueno, la ley establecerá, las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función, federal, local y municipal, alcaldías en la Ciudad de México. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren. Fíjense cómo aquí les está dando una facultad constitucional para que estos autoridades que se van a encargar del aseguramiento administren los bienes sujetos al proceso de extinción de bienes. Los van a administrar, pero la de administrar puede ser todos sus frutos, todos los productos derivados de, incluidos productos, rendimientos, frutos y accesorios. El inmueble está arrendando, pues se queda con el dinero de la renta, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización. Monetización es una nueva palabra que también se inventaron, no existe ni en Colombia ni en la ley de Estados Unidos sobre aseguramiento de bienes.
incautados asegurados derivados de la delincuencia organizada nacional e internacional. No existe, aquí lo inventaron. La propia ley nos dice en definiciones qué es la monetización. Básicamente es la venta del inmueble y tener el dinero en cantidad líquida, saber cuánto vale el inmueble. Atendiendo al interés público, se supone que todo tiene que ser por interés público, y definan con criterios de oportunidad, en lo copiado del penal, el destino y en su caso la destrucción de los mismos. Si es marihuana, si es cocaína, si es alguno derivado del opio, pues evidentemente se tendrá que destruir. Cuestiones que hemos visto cantidad de veces donde están quemando supuestamente 200 kilos de marihuana. Aquí lo interesante es que tuviera una real transparencia por gente, quizás alguna especie de ciudadanos que den fe de derechos humanos o autoridades o medios de comunicación, para que se supiera que realmente todo lo que están quemando, no nada más los del frente que le pican tantito y se ve la hierba y no sabemos atrás qué es lo que hay, pero que se viera que la destrucción es real de algunos objetos que ya eran productos del delito, ¿no? O derivados de, porque también hay delitos ecológicos, ¿no? En este caso. Bueno, siguiente gráfica. Será procedente sobre, seguimos hablando del 22 constitucional, será procedente sobre bienes de carácter patrimonial, lo dice literalmente, solamente de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no puede acreditarse, o sea, son unos requisitos, que no se acredite la legítima procedencia y se encuentren relacionados con investigaciones derivados de hechos. Entonces son 11 delitos, lo nuevo que se hizo con la reforma, que antes eran 1, 2, 3, 4, 5. Los que están señalados con asterisco eran los del 2008, la reforma original cuando inicia el sistema penal acusatorio del 2008, 8 de junio fue la reforma penal constitucional, tenía estos delitos señalados en asteriscos. Vean cómo le agregan algunos que aparentemente son novedosos, porque ya existía bueno, vamos a hacer análisis de uno por uno. Uno de los lemas del nuevo gobierno es la corrupción. Entonces le agregaron de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos. Los tres que existen tipos penales específicos, tanto en el Sistema Nacional Anticorrupción o local, como también en los propios códigos penales. Independientemente de los tipos penales, derivados de estos delitos que estamos leyendo, podrán dar origen a un procedimiento de extinción de dominio. Delincuencia organizada, además con los delitos que ahorita veremos dentro de la ley, es amplísimo la cantidad de delitos que hay, algunos que ya están aquí, algunos que no están aquí todavía. Recursos de procedencia ilícita, y es lo que antes manejaba la ley. La vieja ley manejaba solamente el enriquecimiento ilícito, y lo dividieron ahora, que era el enriquecimiento ilícito del original del 2008, le agregaron corrupción, encubrimiento, delitos por servidores públicos y recursos de procedencia ilícita, o sea, como que lo super desglosaron. Delitos contra la salud, evidentemente narcotráfico, secuestro, extorsión, de los más novedosos, trata de personas, que ya existía, y delitos de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Dice: a toda persona que se considere afectada de un procedimiento de esta naturaleza, se deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Es un poco subjetivo porque hay un artículo dentro de la ley nacional donde restringe revisar la carpeta de investigación a quien se le está iniciando un procedimiento de extinción de dominio, lo cual va en contra totalmente con el Código Nacional y además de la posibilidad que tiene la defensa de cuando acude a un ministerio público. Pues eso pasaba en el viejo proceso, donde íbamos y por la secrecía de la averiguación previa no nos prestaban los expedientes, la averiguación, y entre eso ya en teoría ya quedó todo rebasado, ¿no? Hoy nos deben de prestar la carpeta cuando no es la del ministerio público, que cambia de número cuando llega y se judicializa. Pero hay una parte dentro de la ley donde dice que no se le prestará, que solamente se le prestará para efectos de lo que hacen los bienes. Pero si me están tratando de asegurar mi inmueble y quitarme mi inmueble, ¿cómo no me muestran la carpeta? ¿Cuál es el truco ahí? Amparo indirecto en juzgados de distrito en materia penal. ¿Para qué? Dentro de la averiguación previa no va a pasar nada, no va a tener mayor relevancia el amparo, no va a poder dar nada porque por el cambio de situación jurídica que es tan rápido, no me van a dar ningún amparo, me lo van a sobreseer. Sí, pero yo tengo copias de todo.
Cuando llegue al juzgado de distrito, ya va a tener copias de todo, pues es la forma de llegarme la carpeta de investigación para saber por qué delitos, modo, tiempo, lugar y circunstancia, para poderme defender bien en la materia civil. Pues ahí les paso como tips. Yo siempre hacía eso. Cuando me querían dar copias de mi averiguación previa, metía amparo y dan derecho, están loco. Sí, pero yo tenía, cuando llegaba al juzgado, en el término constitucional del 72 de su duplicación, pues yo ya traía todas mis copias, y gratuitas, porque en el amparo no las entrega. Entonces es el truco, ¿no? Artículo segundo. No me brinqué nada. Bueno, esta es la parte constitucional. Esos son los delitos que ya se reformaron en la Constitución, que fue reforma de marzo, si no me acuerdo, febrero, marzo de este año, derivado de esta reforma penal, de esta reforma constitucional del 22, que le agregaron más delitos. Cambiaron la ley apenas hace 3 meses, ¿no? El 9 del 8 del año en curso, de agosto. Y en el artículo segundo, ustedes dirán si le metieron o no le metieron más delitos, ahorita lo leemos. Es muy grande el artículo segundo, nos habla de todos los delitos y el fundamento de cada uno de los delitos. Solamente voy a hablar de los delitos, no voy a ingresar en cada uno, pues no terminamos. Ya sería quizás materia de otro curso o algo así, que entráramos a los elementos normativos, objetivos y subjetivos de cada uno de los tipos penales en específico que vienen aquí. Es muy interesante un análisis, ¿no?, de cada uno de los elementos, y principalmente, no solamente de sus elementos para acreditar el hecho con apariencia de delito, la parte teórica, ¿no?, de teoría del delito, sino principalmente la parte de excepción, que son las causas de exclusión del delito, ¿no?, ausencia de conducta, tipicidad, causas de justificación e inculpabilidad, ¿no? Entonces habría que hacer un análisis, pero bueno, no da para tanto, tendremos que estar aquí 2 días, ¿no? Hiciéramos un análisis que estaría muy interesante, analizar cada uno de los delitos que solamente vamos a leer. Pero si hiciéramos un análisis para una buena acusación, si somos un órgano de investigación especializado o el juzgado especializado en delincuencia organizada, pues tendríamos que hacer un análisis de cada uno de los tipos por el cual se está iniciando carpeta de investigación y o el procedimiento civil, que tiene que ser con rasgos orales y precisamente de civil, ¿no? Eso lo dice la propia ley, ahorita lo vemos. Bueno, dice, cuando 3, esta es la definición de delincuencia organizada, que es una copia de la propia Constitución, que nos dice qué es delincuencia organizada en el artículo 16, párrafo 10, más o menos, ¿no? Recuerden que tenemos modalidades de cuando más de 2 o 3 personas cometen delitos y no se dedican a esto, es una pandilla. Si se dedican a eso, es una asociación delictuosa, pero ya cuando son ciertos delitos, es una delincuencia organizada. Las primeras son modalidades y son agravantes, la última es un tipo penal específico, donde el delito se nos puede ir, pero a los cielos, ¿no? Secuestro, 30 años, más delincuencia organizada, otros 20 años. Entonces, quien es acusado por este tipo de delitos, la verdad, hay que tener una muy buena defensa, muy técnica en la materia penal, porque son delitos con demasiados años de prisión. Entonces, hay que manejar muy bien la teoría del caso y cuál va a ser por dónde vamos a ir a defenderse cuando somos defensa en la materia penal. Y aquí lo interesante, una pregunta que ahorita hablando de civil y penal y que me regreso y todo, porque así lo dice la ley. ¿Quién será el mejor abogado para defender una extinción de dominio, el penal o el civilista? No se vuelve complicado, porque inicia penal, pero luego va a ser civil. Pero ya vamos a hacer el caso penal para entenderlo, pues no se vuelve complicado, porque es donde de repente no solo los órganos de investigación y el juzgador, cuando se judicialice el asunto penal, sino también cuando le den vista a la unidad especializada y haga la demanda penal, la demanda del Ministerio Público y le ingrese al Tribunal Superior. Es una demanda civil, de naturaleza civil, pero está haciendo el Ministerio Público. Entonces son esas cosas que son contradicciones que chocan con nuestros conceptos que tenemos aprendidos por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ya no resulta tan chistoso la demanda penal, pues es una demanda que hace el Ministerio Público para tratar de quitar bienes asegurados derivados de delitos, ¿no? Entonces, que si podemos acreditar bien, porque además la propia ley, fíjense nada más hasta dónde llega, dice, aunque no se acrediten los delitos, se detienen, flagrancia, una modalidad, caso urgente, una orden de cateo, cualquiera de las modalidades para detener a una persona y que inicie una carpeta o de oficio estableciendo investigación, y aunque no se acredite el tipo penal, el delito, en eso, donde se cometían los delitos, sí se puede seguir la extinción de dominio. No dicho de otra manera más clara, no porque no se acredite el delito en la carpeta penal, en el asunto penal,
aunque se judicialice y se gane con una sentencia absolutoria, significa que no van a continuar o extinguir el bien o darse la venta anticipada. No van de la mano, son autónomos, van independientes. Sí le dio origen lo penal a la extinción que es civil, pero corren por cuerda separada. Podría ser que lo penal queden sentenciados con una sentencia condenatoria, y en lo civil no se extinguió el bien, no se hizo una venta anticipada, o al revés, aquí no hubo delito, se acreditó un elemento negativo, no había conducta, era típica, estaba justificada por el artículo 15 o 29 del local y el federal, existe alguna causa de justificación de culpabilidad o lo que sea, un error de tipo que la atenúa, un error de prohibición, donde el primero, el error de tipo, pues destruye el tipo penal, el de prohibición lo atenúa, etc. O sea, hay alguna manera donde no se acreditó el delito, pero eso no significa que el bien inmueble pudo haber sido hasta vendido. Ejemplo, imagínense que yo soy dueño de un inmueble que lo estoy arrendando y dentro del inmueble se comete algún delito, secuestro. Hay operativo y lo detienen en flagrancia y se llevan y encontraron las víctimas, y se hizo en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada o la Antisecuestros, que está aquí en Azcapotzalco, donde están las tres, las más fuertes, está narcóticos, secuestro y extorsión, aquí junto al Instituto de Investigación, el Instituto de Formación Profesional de la ANPROCU, ¿no? Muy buenos amigos ahí. Y bueno, la llevan ahí, se van al inmueble, aseguran, rescatan a la víctima, pero derivado de ese asunto civil local, donde lo hizo el Ministerio Público en la Procuraduría, en la especializada, dueño del inmueble, le llega la notificación del propio Ministerio Público que tiene 10 días como máximo para contestar y acredite la buena fe de la adquisición del inmueble. Y si estoy, les decía, porque creen que no pasa, que me notificaron mal y si estoy de vacaciones, si estoy fuera, se me agotan mis 10 días, y dices, es que tú no viniste. Y si no tengo las escrituras en ese momento, si no he pagado los impuestos, va a haber el problema que el MP es el que va a calificar si hay buena fe o no hay buena fe, o si tenía conocimiento o desconocimiento del hecho. Ahí es donde surgen muchas problemáticas, porque, a ver, de verdad los dueños de los inmuebles, cuando arrendamos algo, soy dueño de un coche o de unos coches y lo tengo dado en Uber, tiene pleno conocimiento el dueño del inmueble que tiene 5 coches porque se dedica a los taxis, de los normales rosas o de los Uber, va a traer una guerra mortal, pero bueno, y como uno de los taxistas, derivado de cualquiera de estas cuestiones, secuestraba, entonces ahora se van sobre todos mis vehículos y sobre mis bienes, e igual ya no se acredita el tipo penal de secuestro o de extorsión, y a la verdad, a mí si me siguen el procedimiento, me aseguran mis bienes y me extinguen uno de mis inmuebles o mis bienes muebles, mis vehículos. ¿Puede pasar? Sí. ¿Dónde? De repente uno dice, bueno, creo que esto está a veces justificado, a veces no, habría que hacer un análisis de un caso concreto, pero puede suceder, que inicie el penal y esto se caiga por un criterio de oportunidad, porque por una reparación del daño, alguna forma de que no llegaron a la última parte, ya sea la intermedia, o ya sea el juicio oral al tribunal o el juez de enjuiciamiento, y de alguna manera no llegaron ni siquiera a la audiencia oral, y de alguna manera lo penal de alguna manera acabó, prescribió, caducó el procedimiento, lo que ustedes quieran, hubo algún criterio de oportunidad, lo que ustedes quieran, pero por otro lado los civiles sí lo siguieron. Entonces es donde se empieza a volver complicado, ¿no? Bueno, y nos dice definición de lo que es la delincuencia organizada: cuando 3 o más personas se organicen de hecho, organización de hecho, recuerdo mucho muchos maestros que hablan de las famosas teorías de la organización funcional del hecho, ¿no? Para acreditar como es Zaffaroni, ¿no? En su libro extraordinario de teoría del delito, ¿no? O Muñoz Conde, ¿no? Habla extraordinario de Muñoz Conde. Yo creo que para aprender teoría del delito, pues hay que leer, es obligado a Muñoz Conde, cuando menos en su manualito, ¿no? Si no manejan mucho la teoría del delito, vean a Muñoz Conde, ¿no? Es muy interesante sus teorías, ¿no? Y no se cargan tanto en funcionalismo, ¿no? Como existe ahorita, todo el mundo está con el funcionalismo.
Bueno, precisamente Zapadori, que tiene tareas muy interesantes. Y bueno, así como mi héroe, como los niños tienen a Superman, pues yo tengo a Roxy. Para mí Roxy es lo máximo. Hay veces que no tenemos que irnos a ninguna parte para verlos, estudiarlos, vienen a cada rato a México, y si no, métanse a YouTube y ahí encuentran a todos: Zaffaroni, Roxy, Jacos, Habermas, todos ellos, ¿no? Todos están en sus videos. Es muy interesante escuchar a los grandes que nos traen esas teorías y que luego la aplicamos a la mexicana. Pero bueno, y desgraciadamente no tenemos ahorita un procesalista, un penalista que trascienda, ¿no? Tenemos muy buenos, y hoy ya estamos copiando figuras anglosajonas y españolas cada vez más, y lo malo es que las aplicamos quizás en forma no la más adecuada o científica posible. Cuando luego llegan ellos y les platicamos que lo que estamos haciendo aquí, dicen, bueno, pero es que ya todo lo deformaron. Si de por sí cuando lo estamos haciendo nosotros lo hacemos mal, y luego ustedes todavía peor todavía, ¿no? Pero esos son los problemas de la práctica. Bueno, insisto, lo que sí, no sé si lo dije hace rato, sino en otros foros que me han hecho el favor de invitarme a dar ideas de esto, y donde he dicho, queda la pregunta, ¿qué caso de excepción? Donde de verdad ahorita tenemos ministerios públicos súper bien preparados y peritos para este tipo de asuntos que hay que hacer mucha inteligencia financiera, bursátil y económica, precisamente por lo del dinero, más que asegurar casas y muebles pequeños, ¿no? Es donde se da el seguimiento del dinero, porque casi todo eso es a través de la Deep Web, ¿no? Pero bueno, hay casos de excepción y nos hacen extraordinarios operativos, pero hay veces que nos vemos unos operativos como en Tepito, se hace, todo estuvo muy bien, pero de repente dicen, ¿y dónde quedó la droga? Es de película de terror, se sacó no sé cuántos kilos de cocaína, extraordinario, pero pues, se perdió la droga. O sea, ese es el problema de la práctica. Bueno, y nos dice, de algunos de los siguientes delitos serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Y aquí nos habla de 17 tipos penales, que fíjense cómo son distintos algunos a los 11 que hablaba la Constitución. Entonces ya hacen un análisis comparativo entre el enunciado lingüístico del párrafo segundo constitucional del 22 con el segundo artículo en sus fracciones. Empezamos a encontrar que hay diferentes delitos. Fracción primera, terrorismo previsto, no voy a entrar, nada más voy a mencionar los delitos. En la fracción primera nos habla del terrorismo. Eso lo utiliza muchísimo, pues digo, después de más del 9/11, tratar de encontrar y pegarles a ellos, a los que se dedican a esto. Y en España pues se da muchísimo por los terroristas, por el ETA, ¿no? Y en otras partes del mundo, en Colombia, el terrorismo, y está regresando, está regresando el narcotráfico, está regresando los grupos de la delincuencia organizada en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? No se destruye demasiado, les comentaba, es demasiado dinero que se maneja en la delincuencia organizada, precisamente derivado de los narcóticos, ¿no? Es mucho, ya les decía, vean esta serie Droxing, donde uno se va dando cuenta que los principales que aparentemente, lo que dice la serie, creyéndole, no dudo, son los que llevan la droga a través del transporte y la atraviesan, son latinos, ¿no? La mayoría derivados de estas superbandas de la delincuencia organizada que ya están metidas en todos lados están metidos. Bueno, pues ellos son los que la lleven, nada más que quien la distribuye son los afroamericanos y quienes las consumen pues son los norteamericanos. Entonces la droga le está ganando al discurso en los Estados Unidos de la expansión de la venta de la droga. Es demasiado dinero y desgraciadamente lo consumen desde muy niños, de los 8, 10, 15 años hasta gente mayor o gente sin con poco dinero, escasos recursos económicos, pero gente de mucho dinero también consume la droga en los Estados Unidos. Entonces es uno de los grandes males. Cada vez hay más lo que llaman ellos homeless, que está gente porque esta droga original que aparentemente la mayoría viene de Latinoamérica y mucho de, porque dicen estas series que le dan el seguimiento, del narcótico mexicano. Sí, sin embargo, dicen los estudios más serios que hay en el Instituto de Investigaciones Químicas de nuestra querida UNAM y de otras partes, dicen que alguien que consume poca cocaína, una línea en cierto transcurso del tiempo, en 5 años, aparte de que perdió muchísimas neuronas y va a perder muchas cuestiones de razonamiento, lo mismo que en el cigarro y lo mismo que en el alcohol, son narcóticos, o sea, de alguna manera destruyen, pero bueno, la cocaína con mayor razón.
Pero si en 5 años quedan la gente ya no razonando igual, y eso, o sea, esto es muy serio, igual que la marihuana y que todos ellos, pero si de por sí es esto, desgraciadamente, con una sola pastilla de droga química, que esas, lo nuevo que lo traen son los chinos. Los chinos están destruyendo el producto nacional, donde ellos traen, y desgraciadamente lo que era en 5 años, gente que consumía la cocaína, la anfetamina, y terminan, pues, como terminan todos los que se dedican a esto, muertos o encarcelados, a los que la distribuyen y o quien la consume, pues que generalmente después muertos con una situación social terrible, lo que se está dando en todas las familias, por el consumo tan fuerte que se da en este país y en nuestro país cada vez más. Pero con una sola pastilla de droga sintética, la gente puede morir o puede disparar ciertas cuestiones neurológicas como cuestiones químicas, cuestiones y se pierden, y son mucha gente que tenía carrera, que tenía profesión, que tenía familia y terminan en la calle, ya la gente no los quiere recibir. Lo que nos pasa mucho con la reinserción social. Tenemos un procedimiento penal donde terminan alguien y después de 10, 20 años sale, cuando sale del reclusorio, ¿quién lo recibe? Ni la propia familia o los amigos reciben a la gente que sale de las cárceles. En Estados Unidos hay estudios muy serios. Aquí hay muy pocos estudios de reinserción social. Entonces, si no recibimos la familia, no les damos trabajo y le preguntan cuál fue su último trabajo, pues estuve 10 años en el reclusorio, ¿quién los recibe? Entonces, pues, obviamente vuelven a cometer delitos. Entonces, son problemas que estamos avanzando en algunas cosas, pero nosotros estamos muy, muy atrasados en reinserción social. Bueno, ¿qué más hay? Terrorismo, financiamiento del terrorismo, terrorismo internacional, delitos contra la salud, falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda. Bueno, el primero le metieron de chile y de mole, la primera facción. Luego la segunda facción, acopio y tráfico de armas, el que sigue tráfico de personas, en cualquiera de sus modalidades. Aquí habla sobre la ley de inmigración, tráfico de órganos, corrupción de personas menores, estamos hablando de corrupción que tiene 4 modalidades, un tipo de corrupción muy interesante. Pornografía para personas menores, turismo sexual en contra de personas menores. Fíjense cómo hay varios tipos penales que no vienen en la Constitución, porque la Constitución habla de delincuencia organizada. Algunos dicen que por técnica legislativa todo lo debían de haber metido en la ley de la delincuencia organizada y no haberlo metido aquí. Algunos dicen que al revés, pero bueno, también son puntos de vista. Lenocinio, tráfico de menores, robo de vehículos, delitos en materia de trata de personas, secuestro, contrabando y sus equiparables. Y lo nuevo, la 9 bis, defraudación fiscal. La que sigue, la nueva, apenas unas semanas, desde este mes, comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o asuntos jurídicos simulados. Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, ya estaba a nivel constitucional, y lo nuevo, delitos contra el medio ambiente. Cada vez la lista es más grande, cada vez están haciendo lo que teníamos con los delitos graves, que eran pocos delitos de prisión preventiva por el término medio, y después aumentan la mínima o la máxima, y de repente ya todos terminan siendo delitos graves o los meten en el listado. Pues hoy cada vez aumentamos más artículo segundo de la ley de la delincuencia organizada, o los de prisión, que casi todos son de prisión preventiva oficiosa. Entonces es lo peligroso. Y recuerden que la delincuencia organizada es un régimen de excepción totalmente en todos los sentidos, les decía, por eso ellos son los mejores ejemplos del derecho penal de enemigo. Término general, cuando una persona es detenida en flagrancia, 48 horas en cualquier delito, a excepción de la delincuencia organizada, dúplico, de 48 horas hasta 96. En delincuencia organizada también hay arraigo, figura típica y además inconvencional, donde una persona, cuando es investigada, puede estar retenida 40 días. Y por si no me dio tiempo como unidad de investigación de arraigos, no acredité nada y dije, pues le doy un ratito más, otros 40 días, casi 3 meses detenido una persona. Porque disculpe usted, pues no, la verdad es que no encontramos nada. No sería mejor que investigue primero y después que hagan su orden, una orden de prisión, una orden de cateo, y no van a tener arraigadas personas por tanto tiempo. Pero bueno, pues fíjense nada más cómo hay para este tipo de delitos, donde ya están los de la delincuencia organizada, donde no son los que en todo el mundo se manejan como delincuencia organizada, que realmente es terrorismo y narcóticos,
o pornografía infantil, o tráfico de órganos o de personas, turismo sexual, pornografía infantil, etcétera, etcétera. No, ya estamos metiendo delitos como los fiscales, hidrocarburos, de servidores públicos. Entonces, creo que cada vez vamos más a una ampliación del jus puniendi, donde está perdiendo su naturaleza de que es la última ratio, el derecho penal. Entonces, bueno, pues para eso están los asuntos de las carpetas de investigación y que se investigue si hay delitos o no, y más con el nuevo sistema acusatorio, donde se atenuaron, se bajó el nivel de acreditación del dato de prueba, donde antes, cuando menos, cuando se tenía que, el Ministerio Público, en una averiguación previa, tenía cuando menos la consignación, y los abogados le pegamos a la consignación, o cuando quedaba el auto de formal prisión. Pero estas, ahora, cuando bajaron el dato de prueba, nada más a nivel casi presuncional, pues todo eso derivado de puras presunciones, arman una carpeta por delincuencia organizada, sus delitos derivados, y o también una extinción del dominio. Todo es a nivel presuncional, y la carga de la prueba de acreditar la buena fe le queda al demandado. Dice, a ver, ¿cómo voy a saber si dentro del inmueble había un secuestrado? Y muchos dicen, bueno, hagamos un supercontrato. Vamos con notario para un arrendamiento, para un préstamo, hacemos un supercontrato. ¿Qué le vamos a poner al contrato? La obligación que me deja entrar al inmueble cada medio año, cada 3 meses. Le digo, tal día, tal hora quiero entrar al inmueble para ver las condiciones de uso, para evitar el que diga que no tengo conocimiento de lo que pasaba, porque me obligan a saber que en ese lugar no está pasando nada. Sí, lo cito el lunes a las 9 de la mañana, al día siguiente llevan al secuestrado, o al narcótico, o lo que sea. O sea, de verdad nos obligan a que las 24 horas conozcamos, cuando ni siquiera los órganos de investigación saben qué es lo que sucede en un lugar. No puedes tener a un órgano de investigación que está vigilando. Tenemos asegurado un inmueble, una persona, y le estamos vigilando con cámaras, satélites, todo lo que ustedes quieran. Nosotros vigilamos. Pues hay muchas cuestiones donde entran y salen a veces en la cajuela o escondidos en camiones, lo que sea. Si es muy difícil en un lugar vigilarlo, ¿cómo el dueño de un inmueble va a saber lo que sucede dentro del mismo? Es imposible que yo sepa que de adentro está pasando algo. Le voy a tocar 3 de la mañana para no darle previo aviso. Oye, no hay un secuestrado allá adentro, no hay narcóticos, seguro que no tienen narcóticos, déjame ver la sal, déjame revisar aquí es ridículo que obligue a que la persona acredite la buena fe. Quien debe demostrar la mala fe es el Ministerio Público. La buena fe se debe de presumir como el derecho administrativo. En todas las partes se presume la buena fe de la persona, solo derivado de investigaciones donde el dueño estaba ahí presente y ve que están secuestrando, y yo soy dueño y veo todo lo que sucede dentro del inmueble. Soy dueño de una gasolinería y veo que llegan los camiones, y ahí mismo en la parte de atrás están llenando el camión de la gasera que luego vierte el líquido, y además me doy cuenta que los vehículos empiezan a descomponer. Si tengo conocimiento, pues no soy cómplice del delito, soy de alguna manera autor material o alguna forma de participación. Pero pues que no me obliguen que entonces tengo que ir seguir mis 8 camiones que tengo de transportar gasolina, y tengo que saber al 100% dónde están, a qué se dedica cada uno de los trabajadores, y si no me metieron gol en la empresa con una factura o con algún producto. O sea, es casi imposible. Bueno, es imposible. ¿Cómo a alguien le obligan a que tenga conocimiento de que está pasando un hecho con apariencia de delito? Realmente ilógico que den esa carga de la prueba a los dueños de los inmuebles, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan otra opinión. Ahorita tenemos preguntas, respuestas, quejas, ustedes quieran, pero yo creo que sí es muy difícil. Bueno, ahorita vemos algunos casos concretos. Bueno, vamos a ver, ya vamos a ir medio definiendo para que dejemos la última hora solamente preguntas, respuestas y lo que ustedes quieran, comentarios, y nos enriquezcamos de todas sus experiencias, de mucha gente aquí, que pueden ser servidores públicos, ministerios públicos, jueces, o que pueden ser investigadores, que pueden ser peritos. Entonces, la cosa es que no sea nada más un monólogo, sino también, pues, esto que todos estamos metidos en este ajo, y todos estamos sujetos a que nos puedan hacer una extinción. Pues creo que debemos de ir entre todos tratando de ir estudiando esta ley, en qué casos son buenas y en qué casos son malos. Bueno, una de las características, la característica del proceso, es una acción del Estado contra bienes patrimoniales cuya legítima procedencia no puede ser acreditada. No acredito la buena fe. Nos habla el artículo 7, ya no daría tiempo de leer el 7, pero es donde nos dice cómo, qué bienes y cómo acreditar la legítima procedencia. ¿Cómo se acredita? Ahorita hacemos el tiempo, lo vemos porque es un artículo muy importante.
Son como puntos torales, ¿no? Segundo, debe existir un plan de recuperación de activos y actuar de forma estratégica. O sea, no es así de repente, ¿contra quién me voy? Pues contra los dueños de las gasolineras, contra los dueños de tal cuestión. Tiene que ser una investigación seria, formal, científica, de a ver a quién, sobre quiénes nos vamos a ir, sobre qué inmuebles vamos, para que sea realmente algo que tenga una productividad. Vamos a ver que hay un artículo que les digo que debería de ser, no sobre cualquier inmueble, tienen que ser inmuebles muy grandes, que vale la pena, de 20, 30, 300 millones, que los hay mucho más grandes que ustedes saben. Entonces, para que no sean sobre cualquier inmueble que pues, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, y llega un momento que pues, no vaya a salir a nivel nacional con la vieja ley, la ley federal. La ley federal, en su aplicación de casi 10 a 11 años, que tenemos con el proceso penal acusatorio y también la entrada en la parte constitucional 22, se han hecho alrededor de 1000 procesos federales. En cada entidad de la República, más o menos, digo más o menos porque no hay un buen registro, y ahorita se supone que va a haber un registro de los bienes extintos, de las personas detenidas, etcétera, etcétera. Iremos viendo la transparencia y solicitando, como no somos investigadores en estos temas, ir investigando a ver qué bienes, qué inmuebles, qué cantidades está valiendo más la pena, porque las cifras nos dicen lo contrario, cuando no es en México. La experiencia mexicana, por las cifras que lo poco que se puede saber y lo que nos quieren informar, el 60% de los juicios a nivel federal y local se han ganado, se han perdido el 40%. Si seguimos en esta estadística de más o menos 50-50, que se gana la mitad, se extinguen y la otra mitad no va a haber dinero que alcance para los daños y perjuicios. Y menos si ese dinero, previo a que se sepa si se ganó o se perdió en la extinción, lo van a utilizar para programas sociales. Y donde además el criterio de qué es programa social y a dónde y cómo, cuándo y dónde, pues lo van a utilizar, lo va a usar el gabinete presidencial, y yo voy a decir a qué se va. Entonces, creo que está bien que se vayan a cuestiones sociales, es imperioso en algunos estados de la República, sí, pero no se vayan a gastar todo el dinero y después no haya que devolver la extinción de los millones a quien injustamente le hicieron un proceso tan fuerte, tan agresivo, tan sui generis, tan kafkiano, maquiavélico, dirían algunos, ¿no? Imagínense nada más, cualquiera que le llegue a una demanda civil o que sea un ordinario civil, entramos a procedimientos si nos da tiempo, de la demanda, la contestación, es muy sencillo, es muy parecido a los ordinarios, ahora civiles o mercantiles. Llega la demanda, la contesto, tengo 15 días para contestar, hay excepciones como en cualquier juicio, es un juicio civil, y va a haber una primera audiencia, se depura el procedimiento, las excepciones, y de ahí se fija fecha, que debe ser menos de 10 días para la audiencia principal, la hora de que va un argumento de entrada, que viene el desahogo de las pruebas, y un alegato de cierre, igualito que ahorita todos los juicios orales, que en realidad es familiar, civil, mercantil y penal, y ya viene la oral. Entonces, por vacatur legis ya tiene que entrar ya pronto. Entonces, es un juicio relativamente sumario, y que tiene tintes, les insisto, de varias materias, ¿no? Pero, insisto, aquí lo interesante es de que sí se tenga cuidado con esto. Aquí viene un poquito más adelante, sobre qué va a pasar con el dinero. Tercer punto, también es en contra de prestanombres y empresas fachadas o fantasmas. Pues sí, la mayoría de este dinero de la delincuencia organizada y de los servidores públicos, exgobernadores, lo que ustedes quieran, pues sería muy tonto que Juan Pérez lo ponga a nombre de Juan Pérez. Realmente tienen prestanombres. Cuidado hoy con ser prestanombre. Si yo gano como servidor público 50,000, en un año 600,000, más o menos, los aguinaldos, lo que ustedes quieran, y he trabajado 10 años, puedo ganar 6 millones, ¿cómo es que tengo una casa de 50 millones? Donde acredites que pudiste comprarlo tú y o tu cónyuge y o tu ascendiente o descendiente. Típico que tiene una mansión en Miami, en Florida o donde sea, y cualquier caso parecido a la realidad, es por coincidencia, y de repente tienen casos de millones en todos lados y no pueden acreditar con lo que ganaban. Bueno, pues a ver, ¿cómo lo van a justificar? Pero también por el otro punto de vista, de verdad tenemos, por ejemplo, un embargo, cuando llegan y quieren notificar, un embargo precautorio,
materia civil y mercantil, un arrendamiento. De verdad tenemos las facturas de todo. Pero debe un hijo o un papá. Yo soy el dueño del inmueble y debe tarjetas de crédito y llegan a través de un ejecutivo mercantil derivado del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que una tarjeta de crédito se demanda con el contrato y el estado de cuenta. Y el hijo no pagó la tarjeta de crédito. Y en esta situación de economía terrible, pues todo el mundo nos estamos echando las tarjetas de crédito. Y si se pone más complicada la cosa, nos vaya a pasar con el 94, donde de repente ya todo el mundo debe demasiadas tarjetas de crédito y hipotecarios. Hay que tener cuidado. Una devaluación que, pues, si hay una depreciación, en cualquier momento podría entrar. Esperemos que no. Nadie la quiere, ¿no? Pero imagínense, alguien debe, eso pasó muchísimo en tarjetas de crédito, y de repente le llega la demanda y el papá dice, oye, yo no la debo. Tenemos, a ver, acredítame que todos tus bienes ya entran, de lo que dice el Código de Comercio, entrando en el notificador, la primera vez dejará personalísimamente, después se podrá notificar precisamente con cualquier persona. Y ya entrando en el inmueble, dice, dentro del inmueble se practicará el embargo hasta sus últimas consecuencias. Si yo tengo, Ricardo Amezco es el que no debe, es el dueño del inmueble, y tengo facturas de todos mis bienes, bueno, pues entonces no me pueden embargar. Pero de verdad, en el caso de la extensión de dominio en concreto, todos tenemos las facturas y podemos acreditar al 100% todo lo que adquirimos. Realmente podemos acreditar el 100% de todos nuestros bienes muebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, quizás porque tengamos dinero invertido en la bolsa, etcétera, etcétera. Al 100% podemos acreditar todos nuestros bienes. Y de repente, derivado de un procedimiento por haber arrendado un inmueble, o prestado, o donado, le doy el inmueble a un familiar, una hija, y el novio, que aparentemente se dedicaba a las empresas, pues lo descubren con algún tipo penal específico de esto y de repente se van sobre todos mis bienes. Ahora, ¿puedo acreditar el 100% de los bienes? Entonces se vuelve complicado. ¿Dónde? Porque, y peor todavía, a quien se hizo pasar por prestanombre, tengo mucho dinero, me dedico a esto de la delincuencia organizada en una modalidad, y le pido a un primo, un hermano, un familiar, a ver, déjame ponerlo a tu nombre porque pues quiero evitar embargos de trabajadores, embargos laborales, familiares, alimentos, etc. Cambio de nombre, ¿no? Que de entrada, pues ahí ya empiezan a haber cosas ya raras y además delitos, ¿no? Pero bueno, entonces hay prestanombres. Muchísimo del dinero de esto está en empresas fantasmas que no existen o con prestanombres. Hoy esas personas pueden ser sujetas a esta extinción y pueden estar involucradas porque claro que igual tenía conocimiento que en ese lugar que no era de él igual no trabajaba en ningún lado y tiene una casa de 20 millones y cuando le piden que lo acredite pues no lo va a acreditar y podrían pedirle que investigue para decirle, oye, en la vía penal no te voy a investigar, necesito que me confieses, que me digas, que quedes como testigo de la fiscalía que tú tenías conocimiento, pero ahora vas a denunciar a tal persona. Y queda como testigo dentro del Código Nacional, ya da esta posibilidad como criterio de oportunidad para una persona, en un momento dado quede como testigo. Y supuestamente con protección del Estado, que ya sabemos qué le pasa a los testigos que van en contra de la delincuencia organizada. Ese problema de protección de testigos de Estados Unidos no es tan bueno en México todavía. Pero bueno. Pero entonces el señor dice, a ver, para quitarme el problema penal, pues yo me voy a pasar del otro lado a denunciar a mi amigo conocido, mi familiar que me lo pidió, o a mi patrón, o a lo que sea, al cónyuge, al cuñado, lo que sea. Bueno, pero no nada más eso, además si confiesas el delito y me ayudas, te voy a dar el 5% de la venta del inmueble. Pongamos que el inmueble costaba, pues ya saben que son inmuebles grandes, 50 millones, el 5% ¿cuánto es? Nada más por decir, sí, cierto, la verdad es que era de él. Y además un juicio que hace mucho en Estados Unidos los fiscales, porque algunos fiscales, pues igual que hay que me digo son abogados, nada más que allá, el fiscal que lleva un caso seguro y por eso convence a alguien, al más débil de la cadena de la criminalidad, el que manejaba el camión que iba a robar el banco, y dile, oye, ¿sabes qué? Pues es que te van a sumar todos los delitos federales por robo de bancos, secuestro y mataron a alguien, entonces vamos a pedir 50 años de prisión. Pero si tú confiesas el delito y delatas la cultura de la delación, que no sé si es una cultura, que me digo no rajamos, ¿verdad? No somos de no rajar. Pues ahora ya con esto está proyectando que el que delate no solo podrá tener una cuestión de criterio de oportunidad, o sea, no iniciar una carpeta o dejarlo ahí,
Si no, le van a pagar el 5% si confiesan que no es suyo, y le van a pagar. Imagínense que es dueño de 3 o 4 edificios, hoteles, casinos, gimnasios. Bueno, se lava el dinero desde la época precisamente por eso vino la famosa palabra de lavado de dinero, porque se compraban lavanderías y ahí lavaban el dinero más que en la lavadora, pues con eso compraron muchas lavanderías. Las épocas de Leon Ness y esto y el otro, pues es real, ahí es donde se empezó a asegurar bienes inmuebles y compraron la delincuencia organizada en ese entonces. Todas las bandas de Chicago, pues es lo que hacían, y también en la Cosa Nostra en Italia. Desde ahí se aplicaban ya las extinciones de dominio. Entonces, que esto sea novedoso, ya tiene siglos, nada más que no lo habíamos hecho y se ha hecho mal. Les digo que generalmente ganamos el 60% de los casos. Si ven los montos de lo que se ha recuperado por extinción de dominio, es muy poco a nivel nacional. En 10, 11 años con la ley se recupera 10 veces más en El Salvador, 15 veces más que era Nicaragua, ese tipo de países, Costa Rica, y bueno, 40 veces más en Colombia. O sea, se ha aplicado y se ha aplicado mal, o se ha aplicado poco. No sé si bueno o malo, no sé si sería bueno que ahorita empezamos a hablar de cifras extraordinarias sobre aseguramiento de bienes. Si se hace conforme al derecho y contra la delincuencia organizada, creo que sí es un gran golpe, es un buen instrumento. Pero si es derivado ahora de cuestiones fiscales contra las empresas, pues que son los que mantienen un país el flujo de capitales, pues eso se puede volver peligroso, ¿no? Es una forma de jus puniendi, de decir, oye, o pagas impuestos, si no, prisión preventiva oficiosa y al mismo tiempo extinción de dominio. Oye, nada más invítame a pagar y se acabó, no exageres. Pues sí, no es para tanto. Bueno, existe la modalidad de la delación y se le paga un porcentaje del 5% de la venta. Se permite al demandado se allane, eso sí es cierto, la verdad es que no es mío, el 5% de la venta anticipada, artículo 203 del Código Nacional de Extinción de Dominio. Sexto, se puede dar una venta anticipada de los bienes de monetización cuando se puede depreciar o llega a ser tan alto el costo del mantenimiento. O sea, en estos casos se justifica una venta anticipada, se entiende, a ver, si hay 200 cabezas de caballo y mantenerlo 3 años me va a salir no sé cuántos millones y la propiedad pues nunca tiene dinero, dice, pues, ¿con qué lo voy a mantener? Se van a morir las cabezas de caballo, o de reses o lo que sea, o los vehículos, si nos dejan ir a seguro, que nos pasaba cuando metíamos amparos y ganábamos, nos devolvían el vehículo, pues ya no servía, ya no arrancaba, etcétera. Entonces, bueno, hoy me podrían pagar daños y perjuicios. Se puede dar estas ventas anticipadas. 7, en caso de no declararse la extinción, o sea, el pago de daños y perjuicios son conjuntos importantes de la ley. 8, esta es una forma de vigilancia del Estado. El famoso informe anual por parte del Fiscal General de la República al Senado, ese es un control legislativo, aparte que tenemos apelaciones, amparos directos, indirectos, medios de control, y aparte de la acción inconstitucional que está avanzando en la Suprema Corte, veremos cómo se da. Y con esta nueva conformación, pues hay que decirlo, con esta nueva conformación veremos cómo resulta esta acción de inconstitucionalidad, cómo termina, ¿no? Estar muy al pendiente de esta y creo que estaría interesante cuando ya se resuelva, quizás hacer un segundo y ver cómo se está aplicando, otra reunión donde veamos exactamente cómo quedó la interpretación de la acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo resolvieron? Va a ser muy interesante y más fue por más de 8 ministros para que tenga efecto erga omnes, ¿no? Estaría interesante. ¿Cómo están resolviendo en los juzgados de distrito los amparos indirectos ya contra órdenes de ejecución, ¿no? Entonces, con el inicio, mala notificación, los juicios de nulidad, hay que ver en la práctica cómo se empieza a aplicar realmente si está haciendo bien o mal, ¿no? Entonces, esto estaría ahorita, no estamos hablando de entrada a la vigencia de ley que tiene menos de 3 meses. El mundo del deber ser, ¿cómo la van a aplicar? Bueno, pues esperemos que bien y conforme a derecho, ¿no? Con un buen control difuso, con un control de constitucionalidad, de convencionalidad, y apegados al principio pro hominem pro persona, ¿no? Ampliación de derechos humanos, que le den la aplicación de la ley que más le beneficie y o con método de interpretación hermenéutico el que menos le perjudique, una ley que lo que menos me amuele, ¿no? Como dueño de un inmueble, cuando no tengo nada que ver aparentemente con el delito. Habrá casos donde sí sabe que ahí se cometen delitos. Y además, si el Ministerio Público acredita que esa persona tenía conocimiento de los delitos y no denunció,
pues nos van a meter a la carpeta, seguramente. Entonces tenemos la obligación. El problema, imagínense que rentamos un rancho y de repente sé que ahí están produciendo droga. Voy y denuncio en Sinaloa, Ciudad Juárez, pues donde quieran, el Estado de México, no se vayan tan lejos. Híjole, complicado, ¿no? ¿Qué protección va a haber para este denunciante? Castigo: si tú sabías, si no dijiste nada, te quito el inmueble. Y si sabías, aparte de que te quito el inmueble, además te manejo, vas a estar dentro de la carpeta, ¿no? Etcétera. Entonces se vuelve complicado. Se observarán los principios de oralidad, publicidad, igualdad, mediación, contradicción, continuidad y concentración, principios originales del derecho constitucional, primer apartado, ¿no? Luego viene el apartado A, B, C, y el apartado A vienen los principios generales del proceso penal, ¿no? Bueno, siguiente hoja. Existe lo que les decía, el famoso era el Registro Nacional de Extinción de Dominio, nació originalmente hace 3 meses. No les gustó el nombre, alguien dijo, no, ¿cómo que Registro Nacional? Le han ido cambiando algunos nombres. ¿Qué es la base de datos? Ese sí existe todavía. El Registro Nacional de Extinción de Dominio, es lo que estábamos platicando, que es la base de datos donde se inscriben las demandas y sentencias de dichas acciones de extinción, mismo que es administrado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 2, existe un fondo de reserva, ese es el que se cambió el nombre, que es la cuenta de la autoridad administradora, Instituto de Administración de Bienes y Activos, hoy denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, publicado en el Diario Oficial 15/9 del año en curso, o sea, hace un par de días. Quien transfiere el producto de la venta de los bienes que causaron extinción de dominio por sentencia firme y también por venta anticipada. 3, existe un gabinete social. O sea, ¿qué se va a hacer con todo este dinero? Ahora ya aseguraron bienes, ventas anticipadas o por sentencia, ya tuvo todos los medios de impugnación y de defensa. El primero, pues el Ministerio Público, cuando esté armando su carpeta, le dará vista y en 10 días tenga que acercarse para tratar de desacreditar la mala fe o el desconocimiento de que en ese inmueble o mueble del cual es dueño o de los productos del mismo, él tenía conocimiento de que se cometía un delito. Desacredita la mala fe. Primer paso: si no lo hace, de inmediato presentarán la demanda y nos notificarán. Y bueno, inicia el procedimiento que hemos platicado, ¿no? Entonces tendrá que contestar la demanda, 15 días, se va a ofrecer pruebas, el momento procesal oportuno del Ministerio Público para ofrecer pruebas y también del demandado es el momento de la presentación de la demanda, igual que ya existen todos los juicios, desde que presentamos la demanda ordinaria civil y mercantil, una litis cerrada, al principio pues es demanda escrita, la contestación es escrita, pero la siguiente fase pues es oral, como ya existe, ¿no? Donde pues, se dan estas cuestiones de desahogo, ¿no? Entonces en la primera se depura el procedimiento y en la segunda audiencia, que es la verdadera, la de ley, es donde es la nota de apertura, el desahogo de las pruebas, testimonial, pericial y de las personas, si es que en ese momento van a hablar. Aquí no hay confesional, aunque sea materia civil, del Ministerio Público, porque a él no le constan en teoría los hechos, pero sí puede haber confesional de el que le quieren extinguir el dominio. Hay que tener cuidado con las preguntas y las técnicas de litigación, qué es lo que le van a preguntar, porque si en ese momento le preguntan que se dé conocimiento del delito, pues con esa le dan copia, con esa sacan copia certificada y la dan vista al Ministerio Público. O sea, habrá que tener cuidado cómo vamos a contestar y lo van a exhortar, no lo van a exhortar, pues seguramente esto no es el exhorto, lo van a protestar. No es que como en la parte penal, donde pues te digo que te conduzcas con verdad, pero pues él puede mentir, puede cambiar la versión, puede hacer lo que quiera en materia penal, puede cambiar las veces que él quiera, puede en el Ministerio Público puede haber no dicho nada sobre el derecho con apariencia de delito, puede el derecho a callar, que guardar silencio, se puede reservar, puede venir negado, si no, yo no lo cometí y no digo más. En la primera, en la audiencia de control, en la de control lo mismo, ¿no? Él puede decir lo que quiere, puede cambiar la versión, pues es el diputado, tiene sus derechos, 20 constitucional, ¿no? Apartado B. Tiene muchos derechos y también el Código Nacional tiene muchos derechos, pero pues aquí no existen todos esos derechos en materia civil. Ese es el problema. Solamente podrá operar en excepciones procesales, ¿no? Bueno, que son muy pocas, si nos da tiempo ahorita las vemos, las excepciones procesales, muy poquitas, ¿no? No es como otras materias del Código de Comercio y Código Civil, que hay un montón de excepciones procesales, dilatorias, ¿no? Que se asoban en ese momento o las que se van a realizar en la sentencia.
Bueno, este fondo pues ya se llama así, ¿no? Instituto para devolver el pueblo robado. Existe un gabinete social de la Presidencia de la República, lo elevaron a ese nivel, quien es la instancia colegiada de formulación y coordinación del destino de los bienes afectos a extinción de dominio del producto de la enajenación o monetización. O sea, a ver, esa casa cuánto vale, pues vamos a extinción de dominio. Por la naturaleza de esta acción no es oponible fíjense, aquí es parte de lo que algunos dirían derecho penal del enemigo. Aquí no hay secreto bancario, nada de que no me puedo meter a tus cuentas. Aquí no hay secreto cambiario, bursátil o tributario. Tienes dinero invertido en la bolsa, lo puedo investigar. Tienes metido en tus cuentas bancarias, nada que secreto bancario. Entonces, aquí no hay secretos, desgraciadamente. Vean cómo se van describiendo figuras que por muchos años se habían adquirido en las diversas naturalezas jurídicas de las otras materias, como es el derecho empresarial, ¿no? Pero bueno, cada vez se pueden meter más a nuestra vida, a nuestras redes sociales, a nuestras comunicaciones, a las operaciones, a los inmuebles, a la investigación de los registros públicos, a todo, ¿no? Bueno, es un procedimiento especializado. Las fiscalías contarán con unidades especializadas en materia de extinción de dominio, según lo debe ser, porque todavía no existen en muchos lados, integradas por agentes del Ministerio Público que investigarán y ejercitarán la acción de extinción de dominio e intervendrán en el procedimiento. O sea, no solo lo inician, sino van a estar en el procedimiento para darle seguimiento, ¿no?, al mismo, artículo 190 y 240 de la Ley Nacional. Asimismo, pues, aparte del Ministerio Público, como es un requisito de procedibilidad la denuncia a la querella o la investigación misma, y de ahí se gira una orden de aprehensión o de cateo, y con eso da inicio, si esto se judicializa, llega al juez, el Poder Judicial de la Federación y aquellos en las entidades federativas contarán con juzgados competentes, o sea, tienen que ser especializados en materia de extinción de dominio, artículo 17 de la ley de la materia. Se tendrán, fíjense los tiempos, se tendrán 6 meses como plazo máximo a partir de la publicación de la ley para contar con dichos órganos especializados. Si no cuentas, más o menos es el 10 de febrero del próximo año. Y si ahorita nos hacen un procedimiento y no hay órgano especializado, ¿quién la hace? Pues esa es la duda. En varios lugares han estado hablando, en la Facultad de Derecho me comentaban que doy clases, y en otros lugares me dicen, es que están hablando los ministerios públicos, la verdad no tienen ni idea dónde van a iniciar estos procedimientos, quién es el órgano competente actualmente, que no están los especializados para hacerlo. ¿Sería narcóticos? ¿Sería la antisecuestro? ¿Sería en el búnker las especializadas? ¿Sería financieros? ¿Quién sería en la práctica el órgano competente del Ministerio Público que debería de hacer esto en lo local y en lo federal? Pues se dice que sean especializados, sí, pero de aquí a la vacatio legis de 6 meses que será hasta febrero. Por ahí le podemos pegar a la competencia, pero pues les digo que ahí mismo están con dudas. Dentro de la preparación de bueno, ahorita el Instituto de Investigación Profesional y además el INESIP y todos esos órganos deberían de dar muy, muy buenos cursos sobre todo este tipo de cuestiones, y principalmente derechos humanos, insisto, ¿no?, para que se haga conforme a derecho. Si todo se hace conforme a derecho, o sea, tenemos que estar en un estado de cosas donde a cualquiera que le llegue esto no tengamos el miedo. Si soy una persona que hago todo lícito, si no lavo dinero, si no cometo delitos, si yo arrendé perfectamente, igual no pagué, perdí el agua un mes, pues no tengo por qué tener el temor de que me van a quitar mi casa. El problema es que si realmente tenemos esta seguridad, ¿no?, jurídica de todo esto, ¿no? Dentro de la época, no sabemos en qué momento alguien que le prestamos un inmueble o nuestras empresas o donde trabajamos suceda algo, ¿no? Último párrafo. Dentro de la preparación de la extinción de dominio se podrá solicitar a la autoridad judicial acceso a las bases de datos en búsqueda de información necesaria para la procedencia de la acción y en general a todas aquellas involucradas con la operación, registro y control de derechos patrimoniales. 190, es amplísimo, las facultades de investigación. Bueno, citación previa a la demanda. Dicen que es un derecho. Yo creo que es más bien una amenaza. O me acreditas en este momento la buena fe en 10 días, o te inicio un procedimiento donde lo más seguro es que te voy a quitar tu casa. Una vez que el Ministerio Público considera que cuenta con los elementos suficientes para ejercitar la acción de extinción de dominio, o sea, ya lo tiene todo preparado, ya me investigó un mes, un año, 3 años, y de repente me dice, ahí está la carpeta, y además te doy 10 días para que contestes, ¿no? Lo típico. Y previo a la presentación de la demanda, deberá citar al titular del bien sobre el que se pretende aplicar, con la finalidad de que pueda comparecer para justificar su legítima procedencia, para lo cual este último contará un plazo que debe
hábiles, ha percibido que de no hacerlo se tendrá por recluido, debe ser precluido su derecho a esta etapa de preparación. Mira que copiamos y pegamos de la ley. Algo pasó ahí. Sin perjuicio de su defensa en juicio, artículo 190 de la ley de la materia. Y artículo 15, la buena fe se presumirá y se debe de acreditar. Entonces, ¿se presume o no? Porque si se presume no lo debo de acreditar. Pero bueno, o sea, se te presume, pero de todos modos me lo acreditas, ¿no? El proceso de extinción de dominio inicia con la presentación de la demanda del Ministerio Público. O sea, en teoría hay dos etapas, una preliminar del Ministerio Público de la investigación y luego la de juicio. Entonces, ¿con qué inicia la demanda aquí? Pues con la presentación de la demanda, ¿no? Artículo 191, vienen los requisitos de la demanda. Pues igual que cualquier demanda, nombre del actor, pues al Ministerio Público, nombre, dirección, etcétera, etcétera. Si no da tiempo, vemos los, prefiero irme un poco más rápido para irnos a preguntas para tratar de contestarlas o ampliarles la duda, ¿no? Trataremos de, pues, porque aquí hay muchas dudas en esta ley, hay antinomias sobre la propia ley, hay inconstitucionalidades que yo cuando los veo evidentes, inconvencionalidades también, ¿no? Obviamente. Bueno, elementos de la acción, nos dice la propia ley. Los elementos de la acción de dominio, que es naturaleza civil, ya hemos establecido, son tres. Uno, existencia de un hecho ilícito, lo cual es incorrecto. Porque ¿cuándo se acredita que un hecho es ilícito? Pues hasta que exista sentencia condenatoria. Ese es el problema. Aquí le dan inicio solamente con una carpeta de investigación que a nivel presuncional, pues ya le dieron inicio y me pueden notificar la demanda. Segunda, existencia de algún... Porque si esto fuera cierto el primero, si nos apegáramos a la ley, que podemos argumentar algo, pues hasta que no fuera sentencia firme del que aquel que cometió un delito de los que maneja la Constitución y la propia ley, hasta que no fuera firme, sería un hecho ilícito. O sea, si aquella persona que dice que dentro de uno de mis inmuebles, bienes o muebles estaba cometiendo el delito de secuestro y ya se acreditó, no hubo forma de que la librara, ya tiene sentencia firme, pues entonces quizás podría iniciar el procedimiento de extinción del dominio. Sí, pero aquí apenas están en la carpeta, están en la investigación y del lado de lo que investigan, pues me pueden notificar para darme 10 días para acreditar mi buena fe, con el perjuicio que lo dice la propia ley. Por eso le digo que hay antinomias dentro de la propia ley, aunque no se acreditara el tipo penal que le dio origen, podrá seguir el procedimiento de extinción de dominio. Entonces, esto de que el primero que sea la existencia de un hecho ilícito, pues, ¿en qué etapa? Segundo, existencia de algún bien de origen ilícito. Pues sí, si se acredita plenamente desde el inicio que el inmueble tiene un origen ilícito, no creo. Pero el problema es que no, o sea, eso se va a tener que acreditar precisamente si es lícito o ilícito, ¿no? Entonces, porque ya que se presuma que todo bien inmueble donde se cometan delitos ya es de procedencia ilícita, bueno, pues entonces pues ya mejor ya no arrendamos, ya no prestamos y se acabó la industria del arrendamiento y del préstamo de los inmuebles en cualquiera de las modalidades, ¿no? O sea, porque ahí se comete delito, entonces ya el inmueble es procedencia de recursos de procedencia ilícita de la delincuencia organizada. Pues evidentemente no, está mal la redacción de esta ley. 4, el conocimiento que tenga el titular de que el bien sea producto del delito. Aquí el problema es cómo me va a acreditar el Ministerio Público que yo tenía conocimiento, nada más con pura, a nivel de presunción, como ahí cometían el delito de preparación de narcomenudeo, de la distribución o la venta o de secuestro o de órganos o lo que ustedes quieran, solamente porque ahí se conocía, ya entonces se presume que yo tenía conocimiento del delito. Bueno, pues en 2 segundos también estoy detenido. Bueno, procedimiento de extinción de dominio en el artículo 172, ya nos habla del procedimiento, dice consta de 2 etapas, una preparatoria a cargo del Ministerio Público para la investigación y acreditación de los elementos de la acción. Segunda, una judicial, o sea, primero empieza penal y luego se va a lo judicial. Con las fases, ¿cuáles son las fases del procedimiento judicial? Punto típico, presentó demanda, admisión por parte del Ministerio Público, la notificación, que tiene que ser personalísima. Les digo, ahí uno cobra complicación, donde si realmente un actuario le vaya a notificar a los grupos de la delincuencia organizada, si realmente le van a pegar a la delincuencia organizada y yo soy actuario y veo a 3 personas con armas de fuego, que son una R15 y una AK-44 y traen una Magnum, una 45 recortada expansiva, o sea, veo todas esas armas,
voy y enfrente de ellos toco, te vengo a notificar para extinguirte el dominio. De verdad, los actuarios, pues, de la Guardia Nacional les quitan las armas y ahora el actuario la va a hacer de Rambo. Yo los veo recompensados. Por eso es que son cosas extrañas, ¿no? Kafkianas, ¿no? Pues esto debe haber sido como siempre, a través de una cuestión penal, un aseguramiento y está el cateo y la invención que ya está con medida cautelar hasta el embargo. Pero pues si no les bastó todo eso, pues aumentar los delitos y aparte hacer esta cuestión que fue más allá, creo yo. Requisitos de la demanda. La demanda deberá contener los requisitos del 191. Ahí luego si puede, si me hacen favor, revisen los requisitos. Nos tardaríamos mucho revisando los requisitos. Pero son muy parecidos a una de los requisitos, por ejemplo, civiles del Código de Procedimientos Civiles, en el 255 del Código de Procedimientos Civiles vienen requisitos de la demanda. 260, contestación de la demanda. Son muy parecidos, ¿no? Pues lo manejamos más por el derecho civil, ¿no? Nombre del actor, del demandado, nombre del actor será el Ministerio Público, la agencia especializada. Si todavía no es especializada, pues tendrá que venir en el citatorio, tendrá que venir el nombre de la autoridad, quién lo firma, dónde se encuentra, la ubicación, el número de la carpeta del Ministerio Público de Investigación, todos los datos, ¿no? Tendrá que venir para que yo sepa dónde ir, ¿no? La demanda debe contener los requisitos del 191 y en este caso, por excepción de lo civil, digo, por un lado lo que les conviene sí, lo que no, no hay reconvención. No se puede reconvenir al Ministerio Público. Les digo que usamos la ley. Medidas cautelares. Si todavía no esto estuviera rudo, hay medidas cautelares y provisionales. Pues para eso están las cautelares del procedimiento penal, ¿no? A solicitud del Ministerio Público podrá dictar la medida cautelar consistente en el aseguramiento de bienes. El Ministerio Público, aparte de esta medida cautelar, el Ministerio Público podrá solicitar como medida provisional la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad. O sea, el RPP también queda anotada. La contestación de demanda, ya hemos platicado, el plazo para contestar la demanda será 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que son efectos de emplazamiento, artículo 196. Interesante el 199, las excepciones. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente la contestación y nunca después, a no ser que sean supervenientes. Audiencia inicial, así lo dice literalmente el código. Audiencia inicial comprenderá lo siguiente: depuración procesal, se ven las excepciones que se opusieron, fijación de la litis, acuerdos probatorios, habrá acuerdos probatorios esenciales del derecho anglosajón y del penal, del procesal penal. Entonces, insisto, les digo, es civil o es penal, traen para acá y para allá, y fiscal y concursal, y le meten de todo. Revisión de medidas cautelares y provisionales, se van a revisar si es necesario todavía la cautelar y la provisional, y señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia principal, 208. Audiencia principal comprenderá básicamente desahogo de pruebas, alegatos de apertura de cierre y sentencia, se dará en 209. Ese es un argumento que creo que podemos hacer muy válido en toda parte, ¿no? Interés económico viene en el 226. Intereses económicos de los bienes. En teoría no se podrían ir sobre una bicicleta, una motocicleta, ni deberían de irse sobre una lanchita, no deberían de irse sobre una vecindad, sino deberían de ser inmuebles de alto valor económico, o por el delito que se cometió, ¿no? Que tengan alguna cuestión interesante o política o lo que ustedes quieran. Verbigracia, el caso de la Casa Blanca del expresidente de la República, que decían que era de la esposa, no sé de cuántos millones aquí en Lomas de Chapultepec, pues se puede haber hecho una extinción de dominio, ya existía. Contra Duarte ya existía la extinción de dominio, la ley federal. Contra el caso de nuestra justicia ya existía. ¿Cuándo hemos visto que se extinga esos inmuebles? Entonces, ese es el problema. Los bienes sujetos del procedimiento de extinción de dominio deberán representar un interés económico para el Estado. Pues, en teoría, muy amplio su interpretación. No hay jurisprudencia. Venta anticipada, eso es, creo que así lo que más nos preocupa a cualquiera, ¿no? La venta anticipada de los bienes, se supone que es requisitos para venderla anticipadamente, ¿no? Antes de que exista sentencia condenatoria. Todavía no he sido oído, vencido en juicio, todavía no viene la audiencia, todavía no hay sentencia, todavía no tengo el derecho a la apelación como recurso, todavía no he presentado mi juicio de amparo o contra los actos de ejecución y de amparo indirecto en juzgados de distrito en materia penal, bueno, más bien es en materia civil.
que es de naturaleza civil, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a interponer los amparos, por las naturalezas de esto, ¿no? Sería naturaleza civil. La venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio procederá en los siguientes casos. 1. Enajenación del bien por su naturaleza, que dicho bien representa un peligro al medio ambiente, ¿no? 3. Bueno, C. Que con el transcurso del tiempo se deteriore o se menoscabe su funcionamiento. Es un vehículo, una motocicleta, un barco, un tráiler, y si va a estar estacionado 3 o 4 años o más, pues ya no va a tener valor, ¿no? Que qué inmueble que está asegurado, que bien inmueble no pierde valor si lo tienen asegurado con sellos, un bien mueble lo tienen ahí en la famosa bodega de la FGR, que cuando ganamos los asuntos en un amparo, nos dicen, pues ahí están tus bienes en la bodega, y primero encuéntralos, segunda, a ver cómo están, en qué estado, y tercera, pues es que pues, eran 18 computadoras o motos, pues ya nada más hay 3, ¿y dónde estarán? ¿Quién sabe? No se les ha pasado, pero pues tiro por viaje. Pero bueno, eso no pasa en México, claro. Estoy hablando de Colombia. Que su administración o custodia resulta incosteable a causa de un perjuicio al erario, que por su naturaleza se deprecie por el transcurso del tiempo. Todo inmueble pierde valor, cualquier inmueble. Vehículo que acabamos de sacar de la agencia, pues al año ya no tiene el mismo valor. Imagínense si lo tienen en este procedimiento, y más si fue un delito donde me fui involucrado y estoy detenido con prisión preventiva oficiosa, se van sobre mis inmuebles de mi empresa, y bueno, en 2 segundos pues una empresa se ve en graves problemas financieros. Lo que les decía, hay ya una acción de inconstitucionalidad, para bien o para mal, para como la quieran ver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ya está admitida, afortunadamente al menos admitida, la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional de Extinción del Dominio, promovida por la Comisión Nacional. En caso debe ser turnado uno de los ministros de la Suprema Corte, todavía hasta el día de hoy no había estado turnado, para su análisis y contraste de argumentos de las partes, para luego elaborar un proyecto de resolución que va a presentar ante el Pleno, el cual decidirá si la legislación es o no constitucional. Pues sí es constitucional, porque está en el 22 constitucional. El problema es que no, a ver si no fue más allá de la Constitución o de los tratados internacionales. Bueno, la reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue promulgada el 9 de agosto y amplía los delitos bajo los cuales se aplica la extinción a propiedades muebles o inmuebles relacionadas con los delitos. Aquí es como el resumen de la acción. La comisión, que era muy importante que la analizáramos, porque muchos por ahí se van a ir a los amparos. La Comisión Nacional impugnó la legislación del 2 de agosto en varios puntos. Uno, no en toda la ley, en puntos específicos, como la venta anticipada del bien, es decir, la venta de la propiedad por parte del Estado antes de que exista una sentencia sobre los presuntos delitos cometidos. Otro punto que objeta es la no retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley, que la acción de extinción nunca prescribe, pese a que se trata de una figura del derecho civil, que la no prescripción solo se aplica a delitos graves de lesa humanidad, y que varios delitos que fueron incluidos, por los cuales se puede extinguir el dominio, solo con el hecho de que haya una investigación penal en curso, no están previstos en la Constitución. Ya de las últimas gráficas, y ya nos vamos a preguntas y respuestas, pues aquí están cansados, la ley es pesada, el análisis, pero bueno, creo que interesante, la verdad que empezamos a hacer estos análisis a nivel cuando hablamos de ideas, ¿no? De acuerdo con el diario de Reforma, ya varios periódicos se meten a la ley, van a encontrar muchas publicaciones, algunas muy interesantes. Empresas, ciudadanos y organizaciones civiles han presentado más de 500 demandas de amparo contra la ley. Habrá que ver cómo se van resolviendo estos amparos por sus 2 momentos de la entrada en vigor, y la otra en la aplicación, la aplicativa y la aplicativa según la ley de amparo, ¿no? La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que ya se había manifestado en contra desde la aprobación de la reforma en el Congreso, criticó el lunes, esta publicación es de antier, en su comunicado semanal, que la pretensión de clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, que fue el último delito, podrá derivar en que contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad, prisión preventiva oficiosa, y sentenciados penalmente, y debido a la recién aprobada Ley Nacional de Extinción de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática, venta anticipada.
Bueno, y finalmente, estas gráficas, como apoyo, el Registro Nacional de Extinción de Dominio tiene va a haber una base de datos, que la ley dice que algunos datos todavía no se define bien, porque va a venir el inmueble, la dirección, los montos, la monetización, si se vendieron o no, en qué fase del proceso va, el nombre de las personas. Pero aquí el problema vamos a empezar a tener con una ponderación de derechos, donde si ya una persona le extinguen un bien a cierta persona, Juan Pérez, y está su nombre en el registro y sus datos personales, todavía no hay sentencia, él no cometió en teoría el delito, solamente se van sus inmuebles, pero va a aparecer. Y entonces es una lista negra de dueños de inmuebles o de empresarios que van a empezar a aparecer en este registro. ¿Quién va a manejar el registro? Que no se vayan a desaparecer las bases del registro, etcétera, etcétera, que ha pasado con el INE, ¿no? Entonces es delicado los datos que va a manejar y por precisamente el derecho que tienen las personas a que sean reservados su información. Pero por otro lado, si hacemos solicitudes de información, ¿qué tanto nos van a dar? El nombre de las personas, el nombre de las empresas, etcétera, etcétera. Es una especie de lista negra. ¿Van a dar o no la van a dar? ¿Hasta dónde llega el derecho de información? ¿Y hasta dónde se debe restringir? Y eso mismo va a aplicarse para el famoso Registro Nacional de Detenciones. ¿Se va a hacer público? ¿No se va a hacer público? ¿Hasta qué momento se hace público? ¿Hasta que sea sentencia o no? ¿Será más entre autoridades? Etcétera, etcétera. Son dudas que hoy salen con un choque de derechos de la información, pero por otro lado también de la restricción por mis datos personales, ¿no? Y bueno, todo esto pues también obviamente tiene que ver, se los puso ahí como ya al final de la ley, cooperación internacional. Ahí es donde se vuelve interesante si hay detenciones de activos, del dinero que manejan los narcotraficantes, verbigracia el dinero del Chapo, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién se va a quedar con el dinero? Si lo hicieron en Estados Unidos y hubo una orden de extradición y quedó ahí todo el dinero de que mantiene él, que dice que se puede pagar 3 veces la deuda externa, ¿se lo va a quedar a Estados Unidos o se lo va a quedar México? ¿Se va a ir a programas sociales? ¿Nos van a informar qué se va a hacer con ese dinero? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que les dejo más dudas que respuestas, pero eso se trata. Es una primera aproximación, es ir razonando, ir pensando, estudiando, prepararnos. Como les digo a mis alumnos de licenciatura y de posgrado, la verdad, cuando uno acaba la carrera es el momento de empezar a estudiar Derecho. Exactamente cuando empezamos. El abogado jamás puede dejar de estudiar. Y hoy, si se fijan, todos los derechos, aunque en teoría había la teoría de la especialización, pues de repente empieza a haber lo contrario, donde de repente todos los derechos empiezan a tener un punto que se tocan. Porque también haber un despacho, todo el mundo podrá defenderse y podrá contratar un corporativo de 20 abogados, donde 5 son en penal, civil, mercantil, concursal, por si me vienen las demás demandas, si hoy soy empresa, o sea, tendrán para tanto. O sea, así como el Estado tiene a los peritos, tiene órganos de fiscalización, de investigación, la persona cuando es demandada en lo civil tendrá, como es civil, pues no hay abogados de oficio, más que para ciertas materias como el familiar y algunas cuestiones. Entonces alguien que no tiene dinero y se le van encima, pues tendrá derecho a un abogado, pues en teoría, pero en la práctica le van a prestar abogados y bien preparados que estén con este conocimiento para defender fehacientemente a aquellas personas que les quieran hacer una extinción de sus bienes muebles o inmuebles, cuando tenían pleno desconocimiento de los delitos. Entonces, son dudas que surgen, ¿no? Pero bueno, es muy amplio la ley, los invito a que la estudien, que la analicemos, y les va a quedar seguramente como yo más dudas que respuestas, pues así está la ley. Veremos cómo resuelven estas acciones, veremos cómo se da por estas, yo lo digo lagunas, creo que hay océanos jurídicos, pues tendremos que esperar las jurisprudencias, estas antinomias. El motivo de la ley creo que es buena para irse contra la delincuencia organizada, pero realmente se irán contra la delincuencia organizada. Son dudas que surgen y que veremos cómo se hacen en la práctica, ¿no? Entonces, si quieren vamos a pasar a
todavía tenemos una hora, o el tiempo, si son 10 minutos, hay 5 preguntas. Si ya entendieron todo, pues nos vamos. Si tienen muchísimas dudas, pues vamos hasta que sea el último, ¿no? Si lo tiene bien así en la mesa, pido permiso a mi querido presidente y a los demás personas, si podemos pasar a la mesa o qué seguiría. Bueno, pues los que no sé si van a pasar papelitos o a mano alzada. ¿Qué voy a hacer como López Obrador, López Alzada? ¿Quieren la ley o no la quieren? Pero bueno, sí, creo que les van a pasar el micrófono si quieren levantar la mano y van a tratar de acercarse a alguien a esto, ¿no? Insisto, no tengo todas las respuestas, más o menos de lo poco, lo mucho que he estudiado la ley en otras partes del mundo donde pues, hemos tratado de hacer un derecho comparado y se ha visto cuáles son los beneficios de esta o los perjuicios, pero sí, hay cuestiones que se va a poner interesante en su aplicación misma, ¿no? Digo, es poco lo que se ha recuperado en México derivado de estos procedimientos y yo no sé si bueno o malo, de verdad, se maneja demasiado dinero con la delincuencia organizada, principalmente derivado del narcotráfico. Si todo este dinero se va a fondos sociales, pues excelente, ¿no? Pero vamos a ver en la práctica cómo se maneja la ley, ¿no? Habrá que ver. ¿Quién tiene preguntas? Sí, buenas tardes. Gracias por su participación. Hablaba acerca de las excepciones procesales, doctor. Sí. Es muy importante porque pues, es la forma de destruirlo, así como tenemos las causas de exclusión del delito en materia penal, pues tenemos las excepciones que habría que ver cuáles son las que podemos interponer. Pues es de lo poco que podemos, ya cuando tenemos una demanda, tratar de defendernos pues con uñas, ¿no? En contra de una demanda que sé que el resultado, si la pierdo, es perder el inmueble sin la reparación de ningún dinero, ¿no? Entonces, déjenme encuentro mi artículo de las excepciones, notificaciones, emplazamiento, también puede haber veredictos. Hay muchas partes que me faltó, pero pues si no sería pesadísimo esto. Las pruebas, aprovechando, son muy pocas las pruebas que se manejan aquí: declaración de parte, documentos públicos y privados, periciales y testigos. Y cualquier nuevo descubrimiento de la ciencia, fotografías, son pocas las pruebas, ¿no? Pero bueno. La contestación de la demanda que se deben de hacerse el momento procesal oportuno, donde podemos interponer las excepciones para que en la primera audiencia se puedan desahogar. La verdad es que la ley es muy escueta en muchas cuestiones, algunas fueron de más y otras muy escueta, entonces, pero bueno, ya ustedes la analizarán en estos días que ya vamos a estar todos más tranquilos. Ya vamos a empezar con vacaciones, ¿no? Académicas y criminales. Entonces es un buen momento para leerlo. Libros al respecto, bibliografía, hay muy poca, ¿eh? Hay un solo libro de una editorial de un buen amigo, muy escueta, que habla de la ley federal, y otro libro que acaba de salir, que la mitad del librito es la ley. Entonces, no van a encontrar mayores cosas, ¿eh? Los invito a escribir sobre la ley, ¿no? Artículos, libros, o sea, creo que es el momento de empezar todos a escribir, algunos a favor, algunos en contra, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Procedimiento especial, daños y perjuicios, requisitos de la demanda, aquí debe de venir más adelante, fases procesales, contestación, 15 días, excepciones. 199. Hay que tener cuidado que no nos declaren rebeldía, saben los efectos, dice el 197, para hacer la declaración en rebeldía, pues examinar escrupulosamente si el emplazamiento se hizo legalmente y con las pruebas respectivas. Aquí no dio mucho tiempo, pero existe el juicio de nulidad de actuaciones. 199. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, serán valer simultáneamente
en la contestación y nunca después. Nos precluye el derecho si lo queremos hacer después, ¿no? Son 15 días, como ya sentamos, para contestar la demanda, a no ser de que sean supervenientes. No es procedente en los juicios de extinción de dominio la reconvención, ya todo esto lo habíamos platicado, yo los quito, que está mostrando. 201, son excepciones dilatorias, incompetencia del juez. Habíamos platicado que el juez competente es en materia civil y de oralidad, la litispendencia y conexidad, solamente. Aquí no hay como mucha la lista del Código de Comercio, donde vienen todas las excepciones, ¿no? Prescripción, caducidad, etcétera, etcétera. O en la materia civil, aquí solamente hay 3. Incompetencia del juez, litispendencia y conexidad. Y paren de contar, por lo que leo en el 201. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Nada más termino esto en el 208, nos dice cómo se va a depurar en la audiencia inicial. La audiencia inicial comprende lo siguiente: depuración procesal, pues se van a revisar las excepciones si es que hay, si son válidas, se tendrá que pronunciar el juez de la causa, se fija la litis, acuerdos probatorios, si es que hay, y admisión o inadmisión de mandato de preparación de pruebas para la siguiente, que será en unos cuantos días, la de juicio, ¿no? Y revisión de medidas cautelares, ya lo habíamos también platicado de cuáles son las pruebas, ¿no? Básicamente, la audiencia principal comprenderá desahogo de pruebas, alegatos y sentencia. Es muy escueta, es muy escueta la forma del procedimiento. Fíjense cómo en el Código de Procedimientos Civiles nos vienen muy bien los requisitos: 255, 260 contestación, y luego son más o menos del 290 más si no recuerdo el 250, que habla perfectamente del procedimiento. Aquí en un artículo pues nos dice cómo va a ser la audiencia, porque sigue siendo una réplica a estas leyes de lo que se presume, ya todo el mundo somos expertos en juicios orales, civil, mercantil, familiar, penal. Entonces, pues ya con los formatos que ya se empiezan a preestablecer, donde, pues digo, es un derecho anglosajón, lo quieran ver por donde lo quieran ver, ¿no? Donde en esos mismos países, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, están contentos con su procedimiento, y ellos dicen: deberíamos de inventar un nuevo procedimiento, pero no han inventado alguna cosa. Nosotros apenas lo estamos copiando, y creo que mal copiado. Pero bueno, las técnicas de litigación y la forma de hacer las preguntas y las repreguntas, y una exageración de formalismos que en teoría era contrario a la filosofía del derecho, y que no se iba a detener a nadie hasta que existiera con sentencia condenatoria. Cada vez aumentamos los delitos de prisión preventiva oficiosa y estas leyes, pues, que realmente son muy agresivas. Pero bueno, ¿otras preguntas que tengan? ¿Dudas? Yo tengo miedo. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle 2 supuestos. No sé dónde, no veo, porque tengo toda la luz aquí, perdón, pero, por ahí, gracias, sí. 2 supuestos. Uno es que, o sea, la posibilidad patente de que muchos de estos casos, sí, las organizaciones, por llamarlas de una manera, nunca hayan tenido como tal personalidad jurídica, o tengan inmuebles que pues nunca se registraron por lo mismo de la naturaleza de la organización. Entonces, si no tienen como tal personalidad jurídica, y pues un requisito del juicio civil sería que pues, acreditaran su personalidad, ¿cómo serían representados en ese juicio esas organizaciones? Y el segundo supuesto es para los acreedores de las empresas. Pues tienes una empresa y tienes tus acreedores, entonces le inician el procedimiento, y con lo de la venta anticipada, tú como acreedor, ¿dónde está la preferencia de pago? Si va a estar hacia el bienestar social o a sus programas sociales, o va a estar con los acreedores. Y la segunda, tú que le prestaste a una empresa que está siendo investigada como pues, cualquiera de estos delitos, ¿corres el riesgo de que por haberle prestado a esa empresa entonces ahora te investiguen? ¿Generaría eso un miedo a prestar dinero? Principalmente por la parte de las facturas. Ese es el grave riesgo de la parte de lo que llaman las factureras, ¿no? Tú eres una empresa y alguien te dio una factura y es ilícita, y tú no puedes revisar todas las facturas de todos tus gente que le compras o te vende o te da una factura, ¿no? Entonces hoy ya tienes la obligación de saber que todo sea lícito. Es complicado. Cada vez se cierra eso porque recuerden que cada vez va a ser esto electrónico y digital y eso y lo otro. Pero en realidad, un contador de una empresa o un administrador único
¿tiene plena certeza y conocimiento que las facturas que le están entregando a una forma de vía electrónica son legales? Son los grandes problemas, ¿no? Donde vamos a empezar a tener estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues hay algunos que ya, les digo, porque estas leyes ya se han aplicado hace muchísimos años y han ido cambiándose, deformándose, mejorándose, o reinventándose, precisamente por la delincuencia organizada y sus derivados y delitos que van más allá, que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada, con las facturas, pero bueno. Donde surge para las empresas el famoso, que ya lo han escuchado seguramente y que está muy fuerte, pero en otros lados, y aquí ya hay varios que están hablando del famoso compliance, cómo se va a dar la protección de la empresa para que todo lo tengan preparado y tengan una cuestión de protección como empresa. Pero eso no va a ser, aunque tengan toda la protección y tengan todos los compliance y todo lo que ustedes quieran, que lo maneja muy bien, 3 personas en México lo están tratando de vender, que se han ido al extranjero a tomar esos cursos, que es Miguel Ontiveros, mi buen amigo, el doctor, Lisbeth Padilla, la doctora Diana Cristal, el doctor Carlos Daza, todos ellos que manejan muy bien el compliance. Pues es muy interesante porque hoy por hoy tiene muchos peligros las empresas, pero en realidad, por más que tenga un blindaje interno en la empresa para tratar de deslindar responsabilidades, pues una práctica tradicional en materia penal es que cuando hay un delito, pues se van con el administrador, de entrada con el administrador y luego derivado de sus declaraciones, pues ver quién tenía conocimiento de esto, para que tengan una responsabilidad de empresa moral, pero también las personas físicas. Máxime si estamos hablando que realmente hay una empresa, porque sí hay que decirlo, hay muchísimas empresas legales, también empresas que fueron creadas ipso facto, con toda la intención, como parte de los modus operandi de la delincuencia organizada para esto, para lavar dinero. O sea, muchas de las empresas para eso se hicieron, para lavarlo, ¿no? Y una empresa no tan legal se la invierte o compra o invierte en otra ya más legal y así va lavando. Y donde menos se imaginan, dueños de restaurantes, bares, hoteles, lo que ustedes quieran, pues de repente pueden estar involucrados porque les dieron, además hasta las campañas políticas, puede estar involucrado el dinero de la delincuencia organizada. Entonces el problema es hasta dónde van a dar el seguimiento, a quién sí, a quién no, hasta dónde van a romper la cadena, el seguimiento de los activos, que es donde realmente deberían de pegar a los grandes activos, que estamos hablando de miles de millones, que es lo que maneja realmente el narcotráfico. Ahí se vuelve complicado precisamente en cuestiones de personalidad, porque les comentaba al inicio que pues quizás muchísimas personas sí tengan perfectamente bien su escritura y el pago de los impuestos y de alguna manera testigos o dinero para tener un buen corporativo o un abogado que lo defienda, y es poco probable que tenga una afectación por una extinción. El problema es, y les hacía la repregunta en el caso concreto, de realmente todo México tiene sus escrituras a la orden. Imagínense el caso concreto, es un inmueble donde alguien está viviendo y fue una herencia y lo dejó el abuelo y se murieron y estaba viviendo uno de los dueños del inmueble en un testamentario, un intestamentario, y todavía no se decide, y ya murieron quizás los hijos del dueño, del abuelo, y siguen viviendo y se siguen peleando por el inmueble. Y mientras, ya sea porque vive ahí y arrendó un pedazo del inmueble de la bodega, o arrendó el inmueble que lo habitaba y tiene este procedimiento, pues no tiene nada. ¿A quién van a llamar a juicio? Al que aparezca en el registro público de la propiedad. Nada más que se dan cuenta y es alguien que nació hace 100 años. Entonces, donde se vuelve bien problemático, van a llevar al poseedor, y tendría que preguntarle a quien, donde se cometió el hecho con apariencia de delito, a la persona o este inmueble de quién es, y dará el nombre de la persona que en teoría es el poseedor, quien lo prestó, quien lo arrendó, y habría que ver si fue con autorización o no de los copropietarios, etcétera, etcétera. Entonces empieza a volver complicado ya estas cuestiones, porque cuando aparece perfectamente en el registro público de propiedad y hay un solo dueño, pues es relativamente sencillo ahora la notificación, pero cuando son empresas, y para ver eso, es donde se vuelve complicado para ver estas cuestiones de personalidad jurídica, si tiene personalidad activa o no, legitimación para la contestación, porque imagínense que nos digan no tienes legitimación porque tú no tienes escritores, no está tu nombre, por lo que sea.
Entonces le va el plazo de los 10 días al Ministerio Público y le llega la demanda y no tiene legitimidad para contestar la demanda, se va en rebeldía, pues ya fue, donde se empieza a ver complicado. O van a presumir con un simple contrato. Los contratos, por lo que se trata de entender en la ley, no es un simple contrato de arrendamiento, tendría que ser no de papelería así que lo llenamos de inmediato, tendría que ser un contrato elaborado, bien hecho, de preferencia con abogados, con especialistas, y habrá que tener cada vez más restricciones, como quizás prever los daños y perjuicios que le puedan ocasionar al dueño del inmueble, donde hoy sí tenemos que tener mucho cuidado, nada de que le presto el inmueble a mi compadre, un amigo, ahí está el inmueble, ¿lo quieres? Bueno, págame renta y cuando puedas, etc. No, hay que tener mucho cuidado a quién le arrendamos el inmueble, pero ¿hasta dónde podemos investigar? ¿Hasta dónde nos da la investigación como dueños de los inmuebles de todos los mismos y de las personas, ¿no? Como también el hecho de que en el contrato igual se le pueda poner alguna cláusula que yo me voy sobre el aval. Si mi inmueble cuesta, en mi gracia, 3 millones de pesos, pues yo el aval le pido que mínimo su inmueble cueste más de 3 millones de pesos, por si me tengo que ir el día de regreso en contra del aval. Mínimo voy contra el aval, de entrada. Pues habrá que hacer mejores investigaciones en la RPP. Yo lo he hecho de investigaciones, de repente me dicen, no, es que mi aval es muy bueno, y vamos y le tocamos al aval, y me dice, oye, esa persona ni la conozco. Hay gente que da las escrituras, quién sabe dónde las consiguió, y dice que sí, que la aval, que es su tío, que no sé qué, y la mayoría de la gente o las inmobiliarias no investigan, no van a tocar a ver si es cierto que esa persona vive, existe y dio la autorización para el aval. Hay muchos avales inventados, simplemente para cobrar la renta y para demandar y para el cumplimiento del pago de rentas. Ahora imagínense para esto, se me mete alguien que no sé ni quién es, no lo investigan, lo van a su empresa, a ver si trabajan en la parte de iniciativa pública o privada, no sé ni quién es el aval, ni siquiera existe el aval, ya lo metí y está cometiendo delitos dentro del inmueble. Y la mayoría de la gente es muy confiada, muy confiada, y hace contrato de papelería con suerte. Y entonces ahí no podemos decir es que acabamos de hacer el contrato. Tiene que ser previo al hecho con apariencia de delito. Y además debe estar, en teoría dicen en algunas partes, que tendrá que estar registrado y pagando impuestos. ¿Quiénes de los que tienen inmuebles están pagando impuestos? Porque les van a quitar el 40%. Entonces, hoy como dueño del inmueble, voy a tener riesgo a ver a quién le presto el inmueble, la posesión, a ver si me paga la renta, a ver si no está cometiendo delitos, le voy a ir a tocar a cada rato, no hay secuestrados, no, gracias, ya. Y en tercera, y además por el peligro de esto de que pueda perder el inmueble por este tipo de cuestiones, o sea, ya se va a volver más complicado. Tenemos que investigar bien a quién le vamos a prestar, a arrendar, un comodato, donaciones, pues sí, muy sencillo, lo dono a mi sobrino, pero luego mi sobrino una donación sin ánimos de lucro, y de repente ahí está cometiendo delitos. Está produciendo facturas, está produciendo moneda, está lo que ustedes quieran, varios de los delitos que vienen en la ley especial. Entonces ahí es donde se vuelve complicado, ya hasta para donar y para prestar y para arrendar, aunque sean familiares, me puedo meter en un problema. Les digo, tengo amigos que les han prestado, me dicen, bueno, yo tengo un inmueble, se lo presté a mi hija, pues, bueno, pues la conozco, pero ahora el novio, que decía que era súper empresario y estaba haciendo quién sabe qué tantas cosas, y ahora ya llevó un procedimiento en contra de él, y también se quiere asegurar no solo el inmueble que le presté, sino los demás inmuebles. ¿Está pasando? Claro. Pues hay que tener más cuidado. A quién le arrendamos, a quién le prestamos, investigar bien los avales, ver que existan, ver que la firma y su identificación sea real, etcétera, etcétera. Hoy sí hay que investigar, porque a ver, si yo soy un dueño de un inmueble y le doy una empresa de estas, que hay muchas, y que bueno, que se dedican a arrendar, y le digo, ahí está el inmueble, arrenda, me dice, todo está bien, ya lo investigué, todo está perfecto, el registro público te va a cobrar una renta, y a la verdad hay un problema de estas. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Quién investigó o yo como dueño del inmueble? O sea, en teoría la ley dice que soy yo, pero también me podría ir en contra de la empresa por daños y perjuicios, ¿o no? Bueno, pues cobraron, se supone que investigaron, pero no nos podemos confiar a que ellos investigaron, pues también hay que investigar nosotros. Bueno, entonces ¿por qué le voy a pagar una renta? Etcétera. ¿No se dan problemas en la práctica? Que va a estar esto muy interesante, hasta dónde se puede deslindar una empresa que se dedica a arrendar de los daños y perjuicios que le ocasionan a alguien por no investigarlo bien, y hasta dónde como dueño del inmueble voy a investigar al arrendatario o a su aval.
estoy poniendo en riesgo literal mi patrimonio. Pues tengo que investigar, súper investigar, y si no, mejor no lo rentes. ¿Cuánto vas a ganar en rentas en un año? Tanto. ¿Cuánto vale tu inmueble? ¿Lo vas a poner en riesgo? Pues ya piénsalo 2 veces. Entonces, vamos, se va a caer el arrendamiento. Estas mismas problemáticas, estas dudas se dieron desde que inició la ley de extinción de dominio, la ley federal, hace 11 años. Y en teoría, pues, todo estuvo tranquilo. Hasta que vino esta con más dientes y con ventas anticipadas y todo el mundo dice, ay Dios. Pues, ¿qué va a pasar en la práctica? Pues es lo que vamos a ver en próximos meses o años. Pero donde todo se agrava, ¿por qué? Porque en teoría todo este fondo no va a quedar detenido y asegurado hasta que se acredite o no, sino que ahora se va a utilizar para programas sociales. Pregunta, ¿y si todo se fue en los programas sociales? ¿A quién le voy a reclamar los daños y perjuicios? Son dudas, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta? No sé. Pero bueno, ¿puede pasar? Sí puede pasar. Debería de haber alguna parte en la ley donde diga que no se podrá utilizar este fondo hasta quizás un 50% para tener un colchón de cuando menos el 50% para los daños y perjuicios. Si hasta la fecha solamente se gana el 60%, pues mínimo el 50%, con lo cual no alcanzaría para los daños y perjuicios de los que no puedan, no se dé la extinción. Pero si se gasta todo, pero bueno, les digo que ahí debió haber existido algo que no permita que se gaste todo el dinero por programas sociales, ¿no? Está muy bien, qué bueno, plausible, pero pues, con restricciones, ¿no? Porque entonces nada más es letra muerta en la ley que exista un fondo de reserva para devolución de los daños y perjuicios. O sea, estás seguro que al 100% vas a ganar todos los juicios para haberte acabado todo el fondo. Entonces habrá que ver cómo se van dando los informes, qué bienes, qué inmuebles, o pues se siguen sin asegurar inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Preguntas por ahí? Yo, doctor, por una cuestión de logística que hay que entregar en una determinada hora, sería la última pregunta, del favor, y con respuesta. ¿Sí? Yo, doctor. Gracias, qué amable. La pregunta es la siguiente. De este lado. Perdón. No responderte de este lado. Sí, no demasiados de este lado. Gracias, qué amable. La pregunta es la siguiente. En caso de que yo cuente con una sentencia y la quiera impugnar, ese es el supuesto, y la quiera impugnar, ¿cuál es el órgano jurisdiccional que debería de conocer y en dónde está fundamentado? Esto en el sentido de que si es una audiencia oral, las audiencias orales ahorita aquí en la Ciudad de México no conocen la apelación, sino son amparos directos, y en el sentido de que primera instancia es viceversa, primero es la apelación y posteriormente el amparo. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en específico en la Ciudad de México, lo que se están haciendo en la práctica, me decían amigos jueces, que le están haciendo sus dos familiares. Yo dije, ¿familiares? Pues que ven alimentos y cuestiones de divorcios y sucesiones y todo. La ley dice que deben ser el órgano competente en materia civil y oral. Deben ser los juzgados orales civiles. Pero bueno, la ley prevé apelación. Entonces, independientemente de dónde lo están haciendo, sí se prevé la apelación. Aquí pasa, como en otras materias, por ejemplo, en materia laboral, ¿se acuerdan? Sale la resolución, laudo todavía, y no hay apelación en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando no hay la apelación, me voy al amparo directo. Entonces, el per saltum, me voy y no tengo que agotar los recursos porque no prevé recurso, pero aquí sí prevé la apelación. Entonces tendrán que revisar las apelaciones contra la resolución del juez natural, el apuro de primera instancia, contra la resolución de algún acuerdo o alguna resolución, tendré la apelación y tendré contra autos y acuerdos como asunto civil, pero también tener la apelación contra la sentencia definitiva que se tendrá que ir a la sala civil. Y contra la resolución de segunda instancia, los juicios son instanciales, pues ya tendré el juicio de amparo directo en tribunales colegiados de circuito, donde, como todos conocemos, el recurso de apelación es para 3 efectos: para confirmar, modificar o revocar. Pero la apelación es un recurso para todo aquello que sí dije y no fue tomado en cuenta en la primera instancia, y es un recurso de legalidad. Y entonces, ¿para qué nos sirve el amparo? No voy a volver a repetirlo bien, todo el mundo copia y pega.
en sus agravios de apelación, pues se quieren convertirlos en conceptos de violación en el amparo, pues obviamente parecido, pero no es así. Entonces, en el amparo, en tribunales colegiados de circuito en materia, en este caso sería civil, contra la extinción de dominio. Contra el asunto civil tendrá que ser la naturaleza jurídica y civil, entonces tendría que ser en tribunales colegiados de circuito en materia civil, que están aquí en San Lázaro. Y bueno, pues ahí meter los conceptos de violación, que recuerden que el amparo ya no es un control de legalidad, es un control de constitucionalidad. Por eso lo que revisamos al cansancio fue la parte constitucional. Cualquier cosa que yo vea sea inconstitucional, inconvencional, que no fue conforme al derecho, que fue violación a los derechos humanos, pues bueno, yo voy argumentando desde el origen, desde la contestación de la demanda, en mis argumentos de inicio y de cierre, para ir llevándolo de la mano para que si no se resuelve en la apelación, como una segunda instancia, pues lo haré valer todo eso en el amparo, que si lo dije, que si lo acredité, que si lo probé, y no fue así desahogado conforme al derecho, no fue tomado en cuenta, por ejemplo, una mala notificación, que no se me ejercieron los derechos que vienen aquí, como la notificación que no fue conforme a derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Una venta anticipada, si no hubo un razonamiento lógico de lo poco o lo mucho que viene en la ley, pues de ahí me agarro, y de ahí pues desde que me están anunciando una venta anticipada que me tienen que notificar contra ese acto en medio del proceso, pues obviamente son actos de reparable cuestión, pues en ese momento pues me voy al amparo indirecto en juzgado de distrito en materia penal, juzgados de distrito, ¿no? Contra una cuestión que sea de irreparable, situación irreparable como es la venta anticipada. Si ya me la vendieron, pues ya entre comillas se acabó la materia, ¿no? Pues se va a poder seguir si me hicieron una venta anticipada antes de la sentencia, pues entonces me voy al amparo contra esa notificación. Sin embargo, recuerden, sigo el juicio en apelación en amparo, porque si gano y estuvo mal la venta anticipada o la extinción, me tendrán que devolver daños y perjuicios. Todo lo que gasté, pues ahí está la factura y mira lo que gasté en daños y perjuicios. Extraordinario en ese punto, pues muchos dirían, bueno, mi inmueble costaba 2 millones y de daños y perjuicios demandé 10 millones. Pues padrísimo, hasta me hicieron un favor el Estado, ¿no? Siempre y cuando exista el dinero para los daños y perjuicios. Pero bueno, yo espero que sí, que nos vayan sobre todo el fondo, ¿no? Y hay que ir vigilando entre todos este fondo y que estén dando bien las cifras de qué inmuebles, a quién, qué monto, cuánto se aseguró, a qué se dedicó, a dónde están esos programas sociales, a quién en específico, qué personas son las creaciones específicas. No digan, es que en la garra, en la sierra de Tarahumara, de tal lugar, se fueron 10 millones. ¿A quién se los diste? En específico, ¿a quién se los dice físicamente? Dame el nombre de las personas que tuvieron esta cuestión, pues que es muy genérico, que todo el dinero de la monetización, de la venta de los bienes, se vayan a programas sociales controlados por el gabinete social, según cuestiones, como dice aquí, de orden social. Entonces, se vuelve un subjetivo. Pero bueno, pues veremos en la práctica cómo se va desarrollando. Vamos a dar el beneficio de la duda y esperemos que pues, todo esto realmente del crimen organizado pues regrese algo realmente a la gente que no tiene dinero, como para educación, para la propia Guardia Nacional, que dice que no tiene nada, ni uniformes, ni patrullas. Ya tenemos tantas patrullas en la calle que los que trabajamos en una alcaldía en cuestiones de seguridad, ya sabemos quién es de nosotros y quién no es de nosotros. Ya hay patrullas de chile y de mole, las blancas con azul de seguridad ciudadana, ya están las blancas con verde del gobierno de la Ciudad de México, ya están las de la Guardia Nacional que dice Policía Federal, ya están las del Ejército, ya están las de Caminos, ya están las de tránsito, las blancas con amarillo. Bueno, de repente no sabemos quién es patrulla, están las de el INVEA, bueno, ya hay miles de patrullas, ya no sabemos ni quién es policía. Entonces, problemas que tenemos. Pero bueno, dudas, preguntas, quejas, reclamaciones. Gracias, mi estimado doctor, por tus... Bueno, fue una primera aproximación a la temática, les dejo más dudas, de eso se trataba, de que nos quedamos con muchas dudas, nos podamos estudiar todos, de que el programa de delincuencia organizada se hará con investigaciones serias, reales, objetivas y científicas y sin violación a los derechos humanos. Si se aplica bien la ley, creo que es un buen instrumento. Si no, pues Dios nos hará confesados y hay que por eso prepararnos. Muchas gracias, que tengan buen día.
anuncios parroquiales. Si a alguno de casualidad le gustó esto y quiere luego verlo, luego hablo en radio, en algunos programas diversos, me inviten, donde sea, y luego lo subo a mis redes sociales. Si alguien me quiere seguir, se lo agradezco en el alma. Me encuentran en redes sociales Ricardo Amezcua Galán, que dicho de paso yo le digo a mis alumnos, ahí es mi archivo. Entonces hubo muchísimos libros de todos los autores que nombré, muchísimos que no nombré. Ahí tengo miles de libros, pues ya saben que ahora todo ya es electrónico, a ver si me llega una ley de extensión de dominio por derechos de autor, pero subo muchísimos libros de todos los autores más famosos, ¿no? En Ricardo Amezcua Galán tengo miles de audiencias penales, civiles, concursales, de todo esto, de extinción de dominio, investigaciones de gente que es experta en otros países y está viendo esto. Entonces todo lo subo en Ricardo Amezcua Galán, es un archivo donde subo mucho en mi fanpage, y en Ricardo Amezcua pues ahí subo muchísimas cosas también por el estilo. Entonces si gustan seguir, además me pueden mandar ahí mensaje en Messenger, ¿no? Entonces estoy para servirles, les dejo mi teléfono, si gustan, si algo les puedo servir. Quieren cualquier asesoría, yo no cobro absolutamente nada, soy servidor público. Entonces cuando ustedes gusten, yo estoy para servirles realmente. Pueden venir y lo podemos platicar, nos echamos un café, están invitados. Les dejo mi teléfono, si algo les puede servir, cualquier duda de verdad, yo siempre contesto a de madrugada. También, aparte de preguntarme de la ley, se me invita a comer. No, atrás de la mañana mis alumnos, oye, me acabo de tener un detenido, ¿qué hago? Bueno, ¿por dónde te empiezo a explicar, no? Pero bueno, el teléfono es 55, preguntaron lo que quiera, 55 25 35 63 66. De verdad estoy para servirles a la hora que quieran. Me gusta mandar un WhatsApp, un mensaje, el Messenger, y ahí me pueden seguir. De verdad tengo mucho material de todo este tipo de cuestiones nacionales e internacionales. Vienen cosas ahí, métanse videos de todas estas cosas en otras partes. Hay mucho material en Colombia, en España, en la ciudad de Salamanca, hay muy buenas cosas de Harvard, Cambridge, Stanford, todo eso. Hay muchísimo material sobre todos estos temas numerosos, y donde ellos mismos se cuestionan todo el derecho, ¿no? Y nosotros copiando todas las figuras. Pero bueno, me decían en Harvard, nada más para terminar, su derecho va a estar bien en oral dentro de 50 años. O sea, si tienen 10 años, ¿cómo quieren tenerlo perfecto? Si de aquí a 50 años que no vamos a estar vivos, no sé si aguantemos como está la delincuencia organizada, pero bueno, ahí vamos, estamos en nuestros pedidos del sistema acusatorio, que es una forma de proceso, por eso no se va a acabar la delincuencia. Para acabar con la delincuencia tenemos que dar educación, tenemos que preparar los ministerios públicos, tenemos que preparar la policía, tenemos que hacer programas sociales reales. Hay muchas cosas que se pueden hacer para combatir la delincuencia, no algunas otras cuestiones que se dicen, ¿no? Pero bueno, no podemos poner un derecho penal del enemigo diciendo esto, con eso se acaba la delincuencia. Con esto no se acaba la delincuencia, con esto ayuda a tratar de combatirla. Pero los verdaderos delincuentes no les da mucho miedo ni las leyes, ni los procesos, ni esos procedimientos, es la realidad, Pero bueno, hay que hacerlo con inteligencia. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien. La exposición del taller de extinción de dominio al doctor Ricardo Amezcua, y a continuación el consejero presidente Carlos César Guzmán Álvarez le hará entrega del reconocimiento por la impartición de este taller. La barra latinoamericana de juristas y peritos, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Amezcua Galán por impartir el taller de extinción de dominio con duración de 4 horas, Ciudad de México, 23 de noviembre de 2019, donde impera la justicia, el derecho prevalece, firmado por consejeros vicepresidentes, consejero presidente de la barra. Gracias, doctor, eres muy gentil. Así es como damos por concluido este taller de extinción de dominio. Agradecemos a la Alcaldía Venustiano Carranza, y la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos agradece la presencia de todos ustedes. Donde impera la justicia, el derecho prevalece. Por favor, permanezcan sentados en cuanto terminen el presidium. Baje, por favor, para la foto grupal y nos podamos retirar del lugar. Muchas gracias. Para que la foto grupal salga bien, por favor, permanezcan en su lugar. Los honorables miembros del presidium bajarán.